Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla con Tomás Godoy, que nos va a hablar de qué tema, Tomás, que está súper interesante para los administradores, sobre todo los administradores nuevos que tienen mucho desconocimiento al parecer de la ley, así que parece que va a estar entretenida esta charla. Sí, la idea es que esta hecha sea una charla más lúdica, que podamos, la idea de conversar entre todos. No es tanto, digamos, una clase como otra vez, hablar de la ley, sobre normas. Esto, de hecho, es más un análisis sobre algunas sentencias en particular, principalmente que están en la Corte Suprema, o sea, ya sentencias definitivas, y con algunos tips que les vendrían bien. Para eso también me acompaña hoy día un asociado de nuestro estudio, que es Lucas Sagredo, que es licenciado de la Universidad Autónoma de Chile, y él trabaja con nosotros en algunas instancias, principalmente ligadas a gastos comunes, pero también nos va a ayudar hoy día a hacer un análisis de algunas sentencias, ¿ya? Entonces, eso es lo que hoy día tenemos. La idea es que a través de estas sentencias, entregarle a ustedes ciertos tips y sobre todo poder de alguna forma eludir ciertas malas prácticas que administrativas que se han ido acumulando, de hecho, en el tiempo desde la implementación de la ley, que ya lleva poquitito para lo que es el mundo del derecho, pero que ya lleva bastante, digamos, proceso digestivo, digamos, para los tribunales. O sea, ya lleva hartas situaciones no solamente juego de policía local, que es difícil hacer el seguimiento jurisprudencial, como siempre lo hemos mencionado, sino que han llegado a instancias de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, o sea, hay harto hoy en día, la verdad, para analizar. Así que eso, Lucas, dale nomás. Gracias, Tomás. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Lucas Sagredo. Y bueno, efectivamente, como aquí habla mi colega, básicamente vamos a hablar, ¿cierto?, respecto a las malas prácticas, ¿cierto?, respecto a, generalmente, a la administración y analizar cierta jurisprudencia. Primero que todo, igual tenemos que tener cuidado con respecto a ciertos contextos, porque efectivamente uno dice, eh, tengo el problema con este vecino, ¿cómo ataco yo estas situaciones? ¿Cierto? Y de un punto de vista jurídico, siempre uno tiende a verlo desde un punto de policía local, desde esta instancia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué vía nosotros vamos a tomar para solucionar este conflicto. Porque efectivamente, al menos como bien dice mi colega Tomás, eh, esto parte por la Corte de Apelación, al menos en su jurisprudencia de la 25.099 del año 2024. ¿Por qué razón yo nombro esta jurisprudencia? Porque la Corte de Apelaciones se ha encargado de ratificar en qué procesos se toman generalmente estas malas prácticas, ¿cierto? Debido a que uno dice, bueno, me cortan el agua, me cortan la luz, ¿cierto? Y uno siempre dice aquí un recurso de protección. Generalmente el recurso de protección abarca mucho más, es demasiadamente más amplio. Y lastimosamente, por un desconocimiento de la ley, uno recae en esa ignorancia. Porque generalmente cuando llega a la Corte de Apelaciones, eh, aparte de ser gastadero de tiempo, gastadero económico, terminan diciendo no al lugar, porque uno no sabe las vías precisas para poder solucionar este conflicto, como partamos con una mediación vecinal. De repente, efectivamente, como se estaba hablando anteriormente, uno tiene que contar hasta 10, pero lastimosamente igual la ley 21.442 también nos entrega cierta herramienta. Por ejemplo, yo una vez tomé un caso, bueno, particular de este año, en la cual implicaba las cámaras de seguridad, que como era un condominio, las cámaras se implementaron de cierto ángulo y hubo un problema con los vecinos, en la cual una sirvió que esta persona se llevaba tan mal con el vecino que tenía su prueba de la cámara. Sin embargo, ella le dijo, y partimos por policía local. Sin embargo, policía local dijo, hay que retirar efectivamente esta cámara. ¿Pero cuál cámara? Porque habían tres ángulos. Sin embargo, eh, bueno, esta vecina, un poco más conflictiva, dijo, es que está apuntando a mi casa. Y en ese caso, a la persona que yo tuve que representar, sí apuntaba a la casa, pero a la puerta. O sea, no había una invasión a la propiedad como ella bien señalaba. Y obviamente aquí el conflicto se amplió de
tal magnitud jurídico en que no, es que la violación a la morada, es que a mi vida privada, y esto fue por un problema en el condominio, en la cual el presidente básicamente dijo, bueno, aquí hay que acatar lo que la ley dice. Y efectivamente, Policía Local dijo, ya retiró la cámara. Sin embargo, esta persona, este vecino conflictivo, ¿cierto?, amplió la situación y lo llevó a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones básicamente dijo, aquí la señorita acató en sacar la cámara, el otro cámara estaba en otro ángulo. Básicamente, esta vecina se lo llevó a la Corte Suprema. La Corte Suprema, o sea, imagínense el tiempo, o sea, estuvieron básicamente un año, y la Corte Suprema dijo que efectivamente se concede la primera instancia de policía local. O sea, la vecina lastimosamente siguió con el conflicto y ahí lastimosamente como sistema podríamos quizás fallar, más que nada por un tema de regulación, debido a que la ley efectivamente nos entrega ciertas herramientas, pero quizás no todas, porque uno después dice, ¿qué voy a hacer con este vecino conflictivo? Y el presidente también se ata de manos, ¿verdad? Pero también, como bien explica aquí mi colega respecto al tema de hoy en día de las malas prácticas, tampoco hay que caer en la parcialidad, porque también, al menos en la jurisprudencia también de la Corte de Apelación, en el rol 1214 de este año, que de hecho la sentencia salió la semana pasada, también se vio un involucrado respecto a los impuestos. Realmente, ¿qué impuestos se ponen? O sea, como esta persona decía, no, pero es que los gastos comunes. Efectivamente, los gastos comunes están regulados por la ley. Sin embargo, cuando uno atiende a no entender bien la amplitud de qué es un gasto común, lo puede generar como una multa, ¿cierto? Y efectivamente uno parte con las herramientas de policía local. Sin embargo, viéndolo desde otra matiz, esa persona lo puede interponer como otra vía, tanto la vía ordinaria como hasta la misma vía ejecutiva. Cuando dicen, me están a mí excediendo en pago, y efectivamente si esa persona se excede en pago y no paga y siendo moroso, se le puede entablar un juicio ejecutivo, debido a que este incumplimiento atiende a ser un título ejecutivo. Y ahí el problema cambia, ¿cierto?, de vía y se amplía nuevamente, como le digo, a otro conflicto. Imagínense que también por un tema de morosidad, yo le corto el agua o algún gasto, algún tema común, ¿cierto?, y genera un perjuicio, ¿cierto? Y en este sentido hay que tener mucho cuidado porque puede pasar también a otra área que, como aquí bien dijo la señorita en un momento, de algo tan minucioso puede mutar, ¿cierto?, a algo tan grave, algo tan amplio, ¿verdad? En la cual nuevamente reitero, hay que tener mucho cuidado en caer en la ignorancia. Por eso Eh, también, dime, Tomás. Con eso a eso quería hacer énfasis, de hecho. ¿Por qué es importante el fallo que menciona al final Lucas de las cámaras? Porque al final eso nos enfoca, la primera sentencia es principalmente para visualizar de que algo tan pequeño como una cámara, un vecino con el tiempo o sabemos, con a lo mejor la animosidad que a veces se tiene contra la administración o contra el comité, puede llegar incluso hasta la Corte Suprema. Entonces, situaciones como esta que son minúsculas se terminan judicializando en instancias que son realmente para horas de otro calibre, digamos. Y hoy en día la Corte de Apelaciones, bueno, pasó también en un tiempo, que se presentaban muchos recursos de protección, también pasó esto en derecho medioambiental, en un inicio, que se presentaban muchos recursos de protección porque no existía como una vía judicial óptima. Pero para eso está la ley 21.442. Y la ley 21.442 tiene sus vías, tiene sus mecanismos. Entonces, si algo se puede resolver a través del juzgado de policía local y a través de los mecanismos que flanquea la ley, ocupe la vía óptima. Si no, no venga a presentar recursos de protección o lo que sea por corte de apelaciones. Eso es como la vía que, digamos, a grandes rasgos se está tomando. Ahora, algo no menor, que yo voy a hablar de otra sentencia ahora, que tiene que ver con la validez, bueno, más que la validez, principalmente el mérito ejecutivo que puede llegar a tener las multas cuando se llevan por vía judicial junto con gastos comunes, ¿ya? Esto es una sentencia, esto es del 28 Juego Civil de Santiago, el C-8413-2020, y es importante porque esta sentencia, si viene de tribunales civiles y ya lleva harto tiempo,
aquí se demandó por un gasto común, bueno, se demandaron como 240 millones, pero principalmente porque había un gasto común ordinario acumulado más un gasto común extraordinario. Y este gasto común extraordinario era una reconstrucción prácticamente que se tuvo que hacer de la copropiedad. Entonces, esa cuota estaba impaga, ¿ya? La administración presentó, como siempre, los títulos que corresponden, que sabemos, ¿no es cierto? El aviso de cobro de gastos comunes, el desglose que corresponde que tenía la administración en Excel, un acta de asamblea que se reunió el comité entre la administración, etcétera, y lo llevaron adelante, ¿ya? ¿Cuál es el tema aquí? Junto con esos 240 millones que habían, empezaron también a cobrar las multas. Había multas, o sea, demandaron todo a través de obligaciones económicas, que es lo que por lo general uno hace. Pero ¿qué fue lo que dijo al final el tribunal? ¿Qué fue lo que resolvió? Ordenó el pago de 240 millones de infracción con la obligación de descontar las multas en la liquidación final más el interés máximo convencional para operaciones no reajustables. Y lo condenaron en costa, ¿ya? Pero eso aparte. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esta diferencia al final el tribunal? Porque este fallo advierte que para ello existen los gastos comunes ordinarios o extraordinarios. En este caso apuntan algo de la naturaleza propia, digamos, del día a día de la comunidad. Los gastos comunes los cobramos ¿con qué fin? Con la operatividad, ¿no es cierto?, del día a día de la comunidad. El gasto común extraordinario en este caso para la reconstrucción de la comunidad también, o sea, parte de lo mismo. Distinto de las multas son a premios, que ustedes pueden cobrar, etcétera, y que se tienen que debidamente estar relacionados a los reglamentos, como otras veces lo hemos mencionado. Pero aquí el tribunal lo establece de esa forma, y dice que, claro, que para él el mérito ejecutivo que tendría digamos, la posibilidad de llevarlo directamente por los gastos comunes, habilita el cobro, no así de las multas. Las multas las pidieron verlas por separado al final del día. No significa que no fueran cobrables, sino que por lo que se estaba demandando, que era gastos comunes extraordinarios, gastos comunes ordinarios, el tribunal decidió por algún motivo separar las acciones. Terminaron condenándole igual a la persona, o sea, 240 millones, iban a tener que pagar todos los gastos comunes, pero las multas no se las cursaron, que es algo no menor que ha ocurrido. Entonces, ahí entra la duda, ¿no es cierto?, de cómo las cobro. Entonces, Es que sí, pues me parece súper raro porque la ley especifica que ahora son todas obligaciones económicas y son todas ejecutables y en el fondo es una sola deuda que tiene el residente con la comunidad que va entre gastos comunes, extraordinarias, multas e intereses. Entonces, ¿por qué el tribunal lo separa? Que al final, en vez de resolver una sola situación, está derivando y está alargando el proceso está entorpeciendo el proceso en vez de mejorar la situación. claro, esto es algo que probablemente si la persona hubiera tenido más tiempo, probablemente se hubiera ido a cortar apelaciones. Aquí no fue el caso, ¿ya? Pero lo que tenemos es que al final del día, el análisis que hizo este tribunal en particular, es que dice que él establece un límite importante, que al final el juez determina que las multas no pueden cobrarse por la vía ejecutiva del embargo rápido. Acuérdense que la ley, cuando hablamos de gastos comunes, acuérdense que tiene este procedimiento ejecutivo que es sumamente rápido. Parece que una notificación vale por las 3, etcétera. Entonces, esa celeridad, ese proceso, digamos, extraordinario de cobro que se tiene, lo tienen limitado al parecer, al menos los de este tribunal lo limitó exclusivamente a los gastos comunes. Pero eso no lo dice la ley 21442. Lo limitó el tribunal. Algo totalmente arbitrario de ese juez. Claro, yo también considero lo mismo, pero es importante el fallo porque al final del día, si a mí me preguntaran, oye, me llega esta causa, yo me inspiraría en esta sentencia y le diría, mira, mejor separemos agua. Le demandemos por esta vía y después hacemos dos demandas, prácticamente. ¿Me entiendes? Pero la jurisprudencia sirve realmente, o sea, puede ser que otro juez diga, no, esto es todo solo una cosa, así que lo vemos todo en una sola causa. Porque Claro. es lo razonable aparte. Yo también considero que lo razonable porque siempre lo hemos dicho, es prácticamente, ¿cómo se llama? Obligación económica el título general, ¿no es cierto? Pero
aquí se separaron aguas, y eso es lo peculiar. Por eso es que lo estoy trayendo aquí a que se vea. Marisol, recuerda que en Chile no hay jurisprudencia y cada tribunal puede dictaminar lo que quiera en su momento, salvo que todo esto ya llegue a la Corte Suprema y hagan un lote de causas similares. Por lo tanto, solamente podría, lo que está diciendo Tomás y Lucas, se podría aplicar al tribunal en específico donde se vio. Cualquier otro tribunal te puede salir con cualquier cosa. Es que a eso voy. Perfectamente otro juez podría decir, no, veámoslo todo en conjunto porque estamos ahorrando tiempo, dinero, etcétera, del tribunal incluso. No solamente del condominio, ni del abogado, también del tribunal. Sí, efectivamente, yo también estoy de acuerdo, pero digamos, el análisis de esta, ¿por qué la traemos? Porque efectivamente queríamos generar esta conversación al final. Si es que al final los títulos de obligaciones económicas, cuando ustedes hacen el desglose que siempre mencionábamos y que tiene que estar separado, pero todo se engloba en obligación económica, nos sirve para cobrar al final todo por vía ejecutiva. Esta sentencia al menos nos dice que no. Y por eso es que es controversial. De ahí en adelante que es importante hacer un seguimiento de casos emblemáticos cuando son así como de 200 y tantos millones, 300 y tantos millones. Seguirlo en particular, porque muchas veces llegamos a situaciones en donde, por ejemplo, hace poquito se acuerdan de una casa que si no me equivoco, se remató, que estaba por deuda que salió en el LUN por como 500 millones, no me acuerdo cuánto era la deuda. Y solamente gastos comunes, decían. Entonces, cuando llegan a situaciones así, yo la he ido analizando y claro, por lo general llegan por un solo título. Entonces, yo creo que el dictamen que dio el juez está más acertado que equivocado, Marisol, porque en el fondo, si tú te fijas en términos técnicos y financieros, económicos y financieros, los intereses no son parte de unos ingresos operacionales, son fuera de operación y responden más a mantener el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, que un juez entienda ese tipo de conceptos es súper raro. Y por eso simplemente engloban al gasto común propiamente tal, es esto, y dejan fuera los intereses. Yo normalmente los dejo fuera, es como los intereses son ingresos fuera de explotación, son para no considerarlos. Pero las obligaciones económicas lo engloba. Sí, pero lo hizo un abogado. Y no lo hizo, en ese caso no metieron ni el concepto de un contador, ni de alguien que cache de finanzas. Entonces, el concepto general es simplemente que lo que creo que por donde va Tomás y Lucas es la deuda. ¿Cuánto es la deuda? Y nada más. Y ahí partan y cortan, o sea, los multas, intereses y bla, 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 eso queda afuera. Y eso es para otro capítulo. Y aquí lo que dice también, bueno, Eduardo, ¿cierto? Y Tomás, básicamente, el gran también conflicto que genera esto es la amplitud de un término. O sea, ¿a qué se refiere con gastos comunes? Porque uno cuando se está ¿verdad? Dirigiendo a esto desde otro punto de vista, cuesta bastante diferir uno, claro, como dice Eduardo, uno empieza a meter intereses o otro no mete intereses, porque uno tiene ese desconocimiento. Y ahí donde la deuda empieza a básicamente a ampliarse, y ahí donde está diciendo Tomás que va dando otro enfoque y efectivamente las bases jurisprudenciales también nos sirven para eso, o sea, porque al fin y al cabo son precedentes de, como bien dice Marisol, de una causa que va tomando otra, que después van valorizando, que uno dice, ya, él también lo está viendo desde tu punto de vista, este tribunal también, y ahí se va unificando. Pero efectivamente aquí la pregunta es si realmente abarca todo lo necesario para una vía rápida, creo yo. Yo creo que el espíritu de la ley, al hacer la diferencia con las obligaciones económicas con respecto a los gastos comunes, al marcar ese precedente, era justamente ahorrar el tiempo, ahorrar el dinero, ahorrar en la misma gestión de tribunales, y al separar el juez las causas, no está cumpliendo con ese espíritu. Doris también tiene algo que aportar, también tiene su manito arriba. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, hola. Ya. Hola. Lo que pasa es que a mí hay algo que no me queda muy claro, pero
Se supone que nosotros como administradores tenemos que hacer valer lo que indica el reglamento de copropiedad. Lo que indica el reglamento de copropiedad, ¿cierto? Y si el reglamento de copropiedad dice que había un interés... ¿Se escucha ahí? Que había un interés y esto está en mora, nosotros como administradores tenemos que llevárselo al juez así como está. Si él por alguna razón o ley lo separa, eso es un respaldo para nosotros, pero el no considerar el interés y llevar solamente lo adeudado por el común, yo creo que es un error, ¿no? Miren, y ahora la causa que les traigo ahora, esta sí que también tiene ligado con obligaciones, también va a generar controversia. Esta es de la Corte Suprema, ya, y es reciente. Esta es, se las digo al tiro, la 6577-2025, Corte Suprema del 2 de febrero del 2026. No vamos a decir los nombres por respeto, pero al final del día, aquí lo que ocurrió fue que una comunidad de copropietarios inició una gestión preparatoria de citación a confesar deuda en contra de una sociedad, ¿ya? Contra una sociedad de inversiones. Para que reconocieran una deuda de como 110 millones, 106 millones, por concepto de gastos comunes, multa e interés acumulado, ¿ya? Esto se llevó en primera instancia en Colina y después en la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿ya? ¿Cuál fue el tema aquí? Por una parte, se negó por la primera instancia y por la Corte de Apelaciones el título, ya, o sea, prácticamente la citación a confesar deuda. ¿Y por qué? Porque en la manera en que estaban presentados los títulos, por una parte, ¿qué presentó la comunidad? Presentó lo mismo que siempre sabemos. Aviso de cobro de gastos comunes, detallado, el Excel en general de la deuda histórica, una reunión entre el comité, en este caso, y la comunidad, en este caso fue una comunidad sino que hubo una asamblea extraordinaria. Sí, una asamblea extraordinaria, así es. ¿Ya? ¿Cuál fue el tema? Que la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia paralizaron de fondo la instancia, no siguieron conociendo, o sea, ni siquiera llegaron a la instancia de notificación. ¿Por qué? Porque mencionaron de que el título carecía de algo fundamental, que es, y cito, para no equivocarme, que tiene que ser una obligación líquida o liquidable mediante aritmética simple. ¿Ya? Y la defensa aquí se aferró, pero como gato. ¿Por qué? Porque cuando los citaron a confesar deuda, era porque prácticamente ellos presentaron, la defensa presentó un escrito donde la comunidad como que solicitaba acercarse con estos inversionistas para aclarar cuál era el estado de pago, o sea, cuánto era la deuda. O sea, la comunidad no sabía mucho. No sabían cuál era la deuda de esas personas. Según el correo que habían enviado. Me suena conocido eso. Por eso lo traje. Entonces, me pareció sorprendente y, claro, ¿qué fue lo que al final fue el tema de fondo aquí? La Corte Suprema cortó por lo sano y dijo que aquí al final del día lo que hicieron el Tribunal de Alzada y la Corte de Apelaciones fue hacer un análisis de fondo del título, cuando no correspondía. Ellos deberían haberle dado curso a los procedimientos, etc. Entonces al final no lo rechaza tanto, y esto es lo interesante de la Corte Suprema, que no lo rechaza tanto al final del día porque a lo mejor efectivamente ellos tampoco conocían, digamos, el monto, no estaba claro el monto, digamos. No lo rechaza tanto por eso, sino que lo rechaza por un tema de que considera de que el Tribunal de Alzada, o sea, perdón, el Tribunal de la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia se metió en algo que era de fondo cuando debía haberlo visto posteriormente. O sea, si es que a lo mejor le daban curso a esta causa y en el fondo del asunto, o sea, en el juicio, que es una etapa posterior, el tribunal fallaba y daban su sentencia a esto, probablemente la Corte Suprema no se lo hubiera rechazado. Eso es lo interesante, sí, de esto. Carlos, te quiere hacer una acotación. No, una consulta. ¿Cómo evitamos esto del desconocimiento que no te llegó el correo? Se envía de un comienzo, identificando este es mi correo, con este correo nos vamos
a dar a conocer y las deudas y todo para evitar después decir, no, yo esta persona la desconocía, ahí hay un mecanismo formal en el cual pueda cumplir para evitar todo este problema de Aquí, correos que lo desconozco. claro, Eso no era el aquí, problema. claro, más allá de todo, que es muy buena, eso sí, la pregunta que hace Carlos, es ocupar los mismos mecanismos que tiene la ley. Y la ley tiene medios que a ustedes en verdad si los ocupan los protegen súper bien y pueden proteger a la comunidad bastante. Por ejemplo, uno de ellos que tiene que ver con, bueno, que es lo que siempre nosotros le mencionamos, reducir actas cada vez que ustedes se junten entre el comité y la administración. Y son temas importantes, reduzcan la escritura pública. Si no son temas relevantes, notarianos. Tener el libro de actas siempre a la vista, cualquier persona lo puede ver, si no hay nada malo. Y bueno, con el tema de prácticamente los méritos ejecutivos, aquí hay algo no menor, que no es, que tiene que ver con las prácticas, no tiene tanto que ver con el derecho, tiene que ver con, si yo sé que tengo un moroso y lo quiero perseguir como moroso, no puedo entonces acercarme a decirle, oiga, acerquémonos a negociar porque no tengo idea cuánto debe. No. Ese era el problema de fondo, o sea, ¿cómo administración no sabe cuánto debe una No, aquí, es que aquí no era una administración, ese era el tema importante. Acuérdense que partí mencionando que aquí el que lo demandó fue una comunidad. O sea, prácticamente fue la comunidad de copropietarios que inició una gestión O sea, contra las inversiones. el comité no sabía cuánto era la deuda de esa persona y se acercó oiga, ¿usted cuánto me debe? Por algo no está citado el administrador. O sea, seguramente es una comunidad que... No tenían las cuentas, Marisol. Y que agradezca que la otra persona no los demandó con más cosas por sentirse perjudicado y perseguido y vulnerado en sus derechos por una comunidad que no tiene las cuentas. Y sea así, todos los demás están seguros que efectivamente están pagando lo que deben pagar. Eso es el tema, al final. Entonces, por una parte, no exponerse a eso. Si yo soy administrador y más allá de que a lo mejor podría incurrir en una situación de, ¿sabéis que este tipo, pucha, debió 2 meses, me acuerdo, hace como 2 años, y ahora acá, y ahora no sé? Tener la película clara, pero tirar un monto. Usted debe tanto. Que usted dice que no, venga, conversémoslo, no sé. Pero usted debe tanto. En los correos ser enfático, aquí hay una deuda clara, líquida, exigible. No hay que ponerse aquí con temas no es que a lo mejor no sé, oiga, sentémonos a conversar para aclarar la situación. No, tanto usted debe. Y bajo esa base nos sentamos a conversar, ¿ya? Porque si no, al final ustedes mismos se pueden meter en un problema, pueden ocupar pruebas en su contra, ¿ya? Eso es algo principal. Bueno, y para terminar, la última causa que voy a mencionar es que es de la Corte Suprema del 16 de mayo del 2023, ¿ya? Es antiguo igual, pero se falló con la ley 21.442 al inicio y estaba con el tema, esto tiene que ver con los temas de los Airbnb o los arriendo a corto plazo y con ciertos comités que a veces se pasan de rosca con estas facultades que antes estaban en el reglamento interno y en día que cambiaron a normas de orden, convivencia, no me acuerdo qué. Entonces, eso. Esto es de un edificio en Viña del Mar, en donde el comité de administración, por vía de sus facultades, limitó directamente a que los arriendos transitorios podían ser hasta 15 días, no más que eso. O sea, los arriendos de Airbnb y todo eso podían tener un plazo limitado, hasta 15 días, según él. Y el uso de espacios comunes, como la piscina, el quincho gimnasio, era exclusivamente a propietarios y residentes permanentes. O sea, excluyeron a la gente de los Tomás, Airbnb. Dígame. ¿entre 1 y 15 días o mínimo 15 días de ahí para arriba? No, hasta 15 días, los transitorios. Entre 1 y 15 días. Marisol, te cuento una infidencia, un poquito para los que están. Yo sabía que iba a saltar. Que yo iba a saltar, porque el que cambió ese artículo en la ley fui yo. Mira. El que cambió, el que puso ese artículo y el que tuvo que ir a las comisiones. Tal. Entonces una persona sí puede hacer que cambie la ley. Ahora, la gente se pasa de roscas porque les guste o no. Este es un artículo que pasa por la propiedad privada.
te guste o no te guste, pero tienes la Constitución, que es lo máximo que tienes arriba, y si no les gusta, que cambien la ley, no hay ningún problema, que cambien la Constitución en eso, pero mientras no lo hagan, están todas las de perder. No puedes limitar el acceso, no puedes limitar, porque si no tendrías arrendatarios de primera, segunda, tercera categoría, tienes un montón de otras pequeñeces donde puedes vulnerar los derechos de las personas. Entonces, este tipo de cosas normalmente son hechas por comités que son más darse un gustito que ampararse en la ley. Y lo que hacen es dejar una tremenda brecha, porque la multa viene por todos lados. Y este año, que es lo que yo estoy viendo, me he quedado callado hasta el final, es el de las impugnaciones a todos los reglamentos que hicieron una modificación. Los abogados la van a hacer de oro, porque la impugnación es simplemente decirle, señor tribunal, acuérdese que tenemos la Constitución y aquí vulnera el derecho. Y además, con la 21.442, se supone que el espíritu de la ley es la no discriminación. Y aquí estáis discriminando, porque si es por eso, ¿por qué una persona que tiene una persona que tiene 1 año de arriendo, 2 años, tiene más derechos que una persona que tiene 1 día? Entonces se meten en un tete que realmente va a ser súper, súper entretenido. ¿Cachai? Entonces, no hay que tomárselo a la ligera, van a perder mucha plata los edificios que vienen. Lo mejor es sentarse a negociar y no ponerse a pelear por tonteras de que quién puede usar la piscina, quién puede usar el gimnasio, si es un derecho de todos. Y punto. Porque cuando te dan el argumento de que pasan cosas, todos hemos tenido ejemplos de arrendatarios que tienen 5 años y dejan más la embarrada que la persona que lleva 1 día. Entonces, ahí te lo dejo para que sea entretenido. Igual, bueno, una pequeña votación con respecto a lo que dice Eduardo, es bastante curioso y llamativo con respecto a eso de la discriminación, porque efectivamente es un punto bastante fuerte. Sin embargo, la Constitución admite, entre comillas, la discriminación positiva, porque efectivamente aquí existe un desequilibrio, pero igual es muy complejo saber abordar ese punto jurídico. Pero efectivamente, como dice Eduardo, es una charla muy entretenida con respecto a ese tema de la discriminación tanto negativa como la positiva. Tenemos a Ana María también que quiere aportar. Ana María. Sí, mira, un pequeño paréntesis a propósito de vulneración de derechos. No sé si tenéis el ejemplo por ahí. Yo no administro, yo soy back office ahora en este minuto, pero me tocó ver pasar una vecina que se quería cambiar de departamento, se quería mudar, y le estaban exigiendo el pago de los gastos comunes al día. Entonces, ella era la arrendataria. Entonces, yo metí la cuchara y le dije, perfecto, si la dueña quiere que le muestre los gastos comunes, muéstrenselo. Pero si no está al día, nadie le puede impedir que se vaya. Y si le impedimos que se vaya, nos vamos a meter nosotros en un lío. Es que así lo pusimos en el nuevo reglamento de copropiedad. Yo dije, sí, pero es que por sobre el nuevo reglamento de copropiedad, recién hechito, y salió del horno, está la ley. ¿Ustedes podrían decirme si estoy muy perdida o qué? No, está perfecto, está súper bien lo que está mencionando. Ahora, ¿cuál es la gracia de ponerlo en el reglamento? No es al final del día, oiga, no me pago los gastos comunes, puedo aplicar autotutela. No, así no funciona. Esto lo que hace el reglamento al final es hacer lo que puede hacer un reglamento, sancionar. Entonces, si es que por X motivo la persona no cumple con la obligación de entregar los gastos comunes cuando se está yendo al arrendatario, o sea el arrendador el que deba entregarlo al arrendatario, yo puedo emitir una multa, contra la unidad, contra el dueño. Eso es lo máximo que yo puedo hacer en el reglamento. ¿Me entiendes? No, yo no puedo actuar deliberadamente, etc. Lo único que yo puedo hacer en situaciones bien específicas, que son porque las tiene facultadas la ley, es con caracteres de urgencia o de emergencia. Por ejemplo, en situaciones de reparación. Los reglamentos pueden contemplar, por ejemplo, que, no sé, en la reparación de un ducto, una transversal que se esté saliendo por todos lados, si la persona no da muestras de pago ni iniciativa, que yo pueda hacer la reparación a costa y cuenta de esa unidad. Eso se puede hacer.
Eso es algo, esa es la gran, digamos, extralimitación que podemos tener en un reglamento. Pero de ahí a algo más, difícil. ¿No? Así que súper bien lo que mencionó. Sí, porque te pueden acusar de secuestro incluso. Claro, como poco. Sí. Eduardo tiene la mano levantada. Sí, un poco la recomendación que está haciendo un colega era que, mira, lo he visto tanto con tantos abogados y al final para pactar y dejar tranquila a todas estas señoras que se meten de repente a meter en problemas los edificios, eso puede quedar, pero en el entendido que es letra muerta. ¿Ya? O sea, no sirve absolutamente de nada y todo, porque al final basta con que una persona reclame para que tengan que hacer el reglamento nuevo. Entonces, a mí me ha tocado las negociaciones donde he tenido que estar cambiando los reglamentos, decirle, miren, mejor no se hagan problemas y eliminen esas cosas. No lo consideren, haga como que no existe, y después, en la medida que va evolucionando, vamos viendo con un reglamento interno donde es mucho más fácil tratar de incorporar algo y manejarlo de cierta manera, pero sin pasar por los derechos que tiene cada una de las personas. Los condominios, hay gente nomás, lo que les pasa a los miembros del comité. Algunas veces le hace tan mal el poder que se creen dueños del condominio. Así Y es. todas las personas pensamos distintas y tenemos los mismos derechos del condominio. Entonces, cuando yo le trato de explicar a la gente es que el edificio es de todos y no es de ninguno. Y ese concepto es un poco el que tiene que primar por todo esto. Así que eso. Lo mismo pasa con los trabajadores, que son de todo y no de ninguno, o sea, son de administración. Guillermo tiene la mano levantada. Abre tu micrófono, Guillermo, que no te escuchamos. Hola, buenas noches. Hola. Quiero hacer hartas preguntas, pero voy a resumir en dos yo soy administrador hace hartos años, tengo harta experiencia. Todo lo que ustedes me han dicho, en algún minuto lo he tenido que ver o analizar, ¿verdad? O defender. Mi tema y mi pregunta era lo siguiente: me he enfrentado últimamente, y todos, yo creo que les pasa lo mismo, con un tema, no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me gustaría comentárselo para ver sus opiniones y si tienen experiencia al respecto. Hoy día es muy común el tema de los reclamos por la marihuana. Y me ha costado mucho encontrarle de dónde agarrarlo, ¿ya? Porque yo he tenido mira, yo he tenido problemas con olores, por ejemplo, en edificios donde llegan y no tengo nada. Oye, yo no discrimino a nadie, pero les voy a contar lo que me ha pasado. Yo he tenido problemas con hindúes que cocinan muy fuerte y los edificios 3 pisos para arriba y 3 pisos para abajo. De hecho, hemos tenido que gestionar para que se vayan, porque efectivamente es una cuestión objetiva, el olor es molesto. Y yo le he explicado a mucha gente que le digo, mira, y perdón, lo voy a usar, el término que voy a usar, pero si a alguien le molesta el olor a caca, también a alguien le puede molestar la marihuana, ¿verdad? Y no tiene mucha diferencia. Y yo he tenido la experiencia con caca real, porque ahí he tenido casos de abuelitos que son que viven solos y ya están, y es un hecho, eso no lo estoy inventando. He tenido un caso donde hubo que hacer una serie de cosas que después te se van a encontrar que no hay redes de ese tipo, no sirve Carabineros ni... Es un lío. Bueno, cuento corto, no sé si alguien ha tenido experiencia con esto, porque claro, lo único que podría establecer como argumento es la contaminación y o causar molestia. Es como bien ambiguo porque, por ejemplo, en una oportunidad tuvimos problemas con un gallo que fumaba como carretonero y efectivamente tú llegabas a ese piso y el olor a cigarro era el olor a cenicero. Y se hicieron acciones, pero al final el juez determinó que el gallo lo hacía dentro de su propiedad y por lo tanto no se podía impedir. Y probar que efectivamente haya una molestia, hoy día no hay un sensor de olores, pues, ¿verdad? Si hubiera, sería como el ruido, por ejemplo. ¿Existe una forma? Sí. Bueno, entonces, claro, en esa oportunidad lo que hicimos fue sumar, le pedimos a muchos residentes que firmaran un papel que efectivamente ellos daban fe que era una molestia y todo lo más, porque mucha gente, ustedes sabrán que hay mucha gente que en el tribunal lo que dice es que el administrador a mí me tiene mala, me persigue, entonces lo está inventando. Ya. Entonces con eso, pero llegó un minuto en que el juez dijo que eso estaba ocurriendo
en una propiedad privada que no se podía evitar y que no habían pruebas eficientes, perdón, no habían pruebas suficientes para demostrar que había una contaminación. Entonces, al final, pelear por cigarro, imagínate pelear lo que significa ponerme marihuana. Entonces, yo no sé si alguien ha pasado el caso y le ha ido bien para tener alguna idea de alguna otra cosa que hacer. Tenemos Ojo, una charla, perdón, ojo que los jueces en estos temas que para nosotros o para mucha gente son como extraños, como, ¿verdad? Y que incluso fueron ilegales o que están fuera de la moral o las buenas costumbres, lo que sea, hoy día hay como un... Entonces, les cuesta en ese tema y no sé si alguien ha tenido alguna experiencia que la puede compartir. Hicimos una charla, de hecho, la semana, no me acuerdo, hace un tiempo, específicamente sobre marihuana, y me acompañó mi socio Joaquín Bofonois, quien trabaja en el estudio de Bocas, que es el estudio de la marihuana, ya principalmente, el estudio de los defensores de la marihuana, todas estas distribuidoras que hoy en día se ve que son fundaciones canábicas, las lleva Bocas, o sea, para que hagamos una idea de quién es. Esa charla fue súper importante e interesante porque te hace ver que es que no es tan a la ligera y los jueces no se lo están tomando tan fácil ni tan simple. O sea, de que se organice toda la gente de un condominio contra una persona, se te pueden ir unas fundaciones encima y de un problemita doméstico se te convierte en el tonto problema donde van a terminar pagando el edificio a la persona. O sea, Pero en resumen sí se puede hacer algo, pero hay que distinguir, como siempre en el derecho. Al principio se puede resumir, para hacerlo más o menos cortito, es que hay que distinguir en dos situaciones. Primero, hoy en día la situación de la cannabis cambió mucho en Chile. Ya no es como antes, que prácticamente se penalizaba directamente, ya no. Y de hecho, hoy en día, ¿cuál es la situación que se tiene? Que cuando alguien es consumidor de marihuana recreacional o por otros motivos, bueno, tendrá que hacerlo de su respectiva unidad y ahí y ahí voy a analizarlo después. Pero la otra opción es que sea consumidor medicinal. Cuando tenemos un consumidor medicinal que está amparado por una ley específica, etcétera, donde ellos tienen que tener un certificado médico emitido por si no me equivoco, por un médico competente, que no es cualquier médico general, donde les dice cómo tienen que, digamos, consumir esta cannabis. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque algo importante también es que los médicos no pueden recetar, digamos, que se tenga que fumar, o sea, no puede ser a métodos de combustión. Tiene que ser a través de edibles, comida, gomitas, vapearla, que no emite, digamos, humo, wax, entre otras cosas que se hacen, pero no combustión. Entonces, eso es principal. ¿Por qué? Porque si tenemos a alguien que efectivamente hay un olor y hay una humadera, hay mucho humo, es alguien que efectivamente no es medicinal, ¿ya? Pero si es por olor, porque a lo mejor la persona es medicinal y tiene adentro de la casa, o perdón, del departamento, 10 plantas de marihuana de indoor, y el olor que sale de las plantas, tenemos un problema que va a ser muy grave y que nosotros lo mencionamos en la charla anterior, donde nuestra opción es no judicializarlo bajo ningún método cuando tenemos un paciente canábico. Distinto cuando tenemos un consumidor recreativo o alguien que no está amparado bajo esta ley. Agregando un poco a lo que dice Tomás, disculpa, a mí me tocó la siguiente respuesta de un juez de juzgado de policía local a la persona que fue a reclamar. Esta persona era paciente medicinal y la otra persona simplemente le molestaba, hasta sacó fotos. Y para hacerla corta, el juez al final le dijo, mire, desestimo esta demanda y si usted sigue con esta cuestión, le advierto que ese juicio me va a llegar a mí y desde ya le digo que ya perdió. Usted decide si quiere continuar o no. Y ahí terminó la pelea y el caballero, el demandante, agarró sus cosas y se cambió de casa. Sí, es que esa discusión yo creo que se está llevando para el lado no corresponde, porque, o sea, nadie quiere impedir que alguien fume marihuana, aspire neopren, aspire gasolina o lo que se le ocurra meterse para adentro, es problema de él. Y lo mismo hablaba de los olores, y el problema de la marihuana no es que a uno le moleste que alguien haga algo ilegal. El problema es que si yo estoy en mi departamento y quiero vivir tranquilo, de olores y de lo que sea, esa es la molestia. Entonces, a veces la discusión se lleva a que a usted le molesta que él fume marihuana. No,
A mí me molesta el olor que llega a mi departamento. Pero Porque si también el vemos, señor, perdón, si a alguien se le ocurre, lo mismo que les dije del tema de los hindú, si a mí se me ocurre que tengo un gallo al lado que viene de una cultura donde comen carne podrida, por ejemplo, yo no estoy reclamando por lo que él coma, sino que estoy hablando con el efecto que causa en mi unidad. Y además, mi pregunta es, iba enfocada al hecho de que la ley es bien clara, dice la ley, dice que se multará a las unidades que causen molestias a los demás residentes. sí, Si eso se considera una molestia, ya sea marihuana, neopren, perros, ojo, ahí yo he tenido en un edificio una abuelita que tenía como 7 perros, porque recogía perros, y el olor a perro era insoportable. Entonces también, claro, sea marihuana, olor a perro, lo que sea, es la molestia. Entonces, por eso les preguntaba si uno puede, es conveniente la demanda que sea por molestia del olor, no por el hecho mismo. No sé si se Claro. entiende. Porque, claro, porque cuando si un juez fuma marihuana y le dice, señor, usted no ha lugar, no sé cómo se dice, su demanda, amigo, si a mí me da lo mismo lo que él fume. Lo que yo no quiero es que el olor llegue a mi casa. Incluso ha pasado con gente que es vegano hoy día y el gallo abajo hace un asado, ya a él le molesta el olor a asado. Te fijáis que él entra por la ventana. Entonces nos estamos enfrentando a muchas cosas. Y ahí yo creo que hay que focalizarse en el tema de la molestia. lo que vimos en esa charla, Guillermo, ¿no? también es que se puede pedir los mitigadores de olor, que son ciertos accesorios que se ponen en las ventilaciones, en los respiraderos, cosa de que filtre y no salga el olor de tu departamento. Claro. Guillermo, disculpa, yo como experiencia, yo también llevo muchos años en esto, pero como experiencia yo gané un par de juicios con eso, pero ¿sabes qué? ¿Cómo me afirmé? Porque habían menores en el piso de al lado. Entonces hice una denuncia contra los derechos del niño, porque el olor le afectaba y fue inmediatamente, o sea, la primera audiencia, el juez dijo, no, acá usted se tiene que poner, también era un arrendatario, y llamaron al dueño, y al dueño lo responsabilizaron por la persona que había dejado ahí, obviamente, y sacaron a la persona. Entonces, lo primero hay que averiguar quiénes son alrededor para ver si te podía agarrar de eso. Yo por lo menos lo he hecho con los niños. Buen dato, gracias. Es un muy buen dato. O un enfermo. De todas formas, como tengo que ser reacio, no es que sea defensor de la marihuana o algo así, por favor, sino que realmente hemos visto mucho revés nosotros en estos 2 años de personas, de administradores, de empresas de administración, en donde terminan para atrás y terminan para atrás mal, perdiendo mucha plata. Pero siempre es haciendo esta diferencia, por meterse con consumidores medicinales de la cannabis. Probablemente, si yo me imagino, señorita, perdón, Doris, que el consumidor no era medicinal, porque si hubiera sido medicinal, lo que esto hubiera llegado incluso a otra instancia de corta apelación o algo más, otra instancia superior. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos el problema que se da con un consumidor recreativo, que es prácticamente malos olores, que a donde va Guillermo, de una persona que tiene que fumará lo que quiera, cocinará lo que quiera, pero me da lo mismo, a alguien que tiene un derecho constitucional, prácticamente por la salud, amparado por una ley específica que lo trata de paciente. Sí, o sea, no estamos hablando ya de cualquier persona. Sí, yo comparto eso. En un caso tuve uno que tenía el certificado, que tenía todo, y también lo llevé y tuvieron que comprobar con el médico que realmente fuera así, porque muchos de ellos tienen certificados falsos. También eso hay que revisarlo. Exactamente. Entonces, esa es una gran distinción que no es menos. Nosotros, de hecho, ahora mismo estamos llevando una causa con una gran empresa de administración, que no le vamos a dar el nombre, contra una gran empresa de administración, porque prácticamente, ellos tienen muchos administradores y el administrador que tenían ahí indicó un momento que el olor venía de cierto piso, de cierta unidad, de cierto piso. Y después, prácticamente a punta de dedo, indicó una pareja de jóvenes. Resulta que la pareja de jóvenes, una no consumía y de hecho no estaba en el país cuando supuestamente, claro, la fueron a notificar y estaban los olores molestos, y el otro estaba con certificado médico y no sé cuánto más. O sea,
Y actualmente esto ya se está yendo, estamos terminando el juicio. Y hoy en día lo que se está discutiendo es plata. O sea, no estamos discutiendo otra cosa. O sea, para que se vean más o menos la idea de dónde hay que ver. Por eso hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en el tema de la marihuana, porque hacer a veces acusaciones tan directas sin tener las pruebas puede ser difícil, por eso les digo, puede ser muy difícil. En este caso hicieron una acusación casi como de que en una unidad había una red de narcotráfico. Casi fue ese cómo lo detallaron. Por eso es que se pasaron de rosca un poco. Georgina tiene la mano levantada. Sí, me acordé de un caso que pasó mucho tiempo atrás con respecto al mal olor, especialmente la marihuana, que es un olor muy fuerte, que en el piso séptimo, un arrendatario, un chico tranquilo, pero usaba la marihuana en forma de recreativa, pero afectaba en el piso número 8. Y allí, ¿qué pasaba? Una familia, jóvenes, ella embarazada, con un niñito de 2 años. Resumen, con los otros niñitos también chiquitos, a los niños se les producía vómito por el olor fuerte y por supuesto a la señora que estaba embarazada, dolor de cabeza, se sentía mal, además de vómitos, se sentía muy pésimo. Ahí tuve que recurrir, bueno, se le avisó, se le dejó constancia, se reunieron los vecinos, no había caso, pasó el tiempo y tuvimos que recurrir hasta el Servicio Nacional de Salud por perjuicio al ambiente que le produce a los demás. O sea, el joven estaba regio con su marihuana, pero no le importaba ni un bledo a lo que le correspondían los niños y a la persona que estaban embarazadas, que tenía yo residente con personas esperando familia. Entonces, allí el Servicio Nacional de Salud le tuvo que poner un corte. Y ahí se solucionó el problema y bueno, en esa vez se solucionó el problema, fue hace tiempo. Pero yo pienso de que, claro, las personas muchos tienen todos sus derechos de fumar, pero es que no piensan que la comunidad hay que, prácticamente es un vivir con los demás, por eso que se llama comunidad. Y al ser así, hay que respetar a los demás, a los vecinos. Si yo hago esto, le voy a producir ruido arriba. En ese aspecto, ese es el condominio. Efectivamente, así es. Y como tip para, en caso de que alguna vez quieran judicializar o tengan que judicializar situaciones así, existe una instancia, para los que no saben, después de que se da el primer comparendo de conciliación, prueba, acceso a la conciliación, contestación y prueba, después se abre un periodo de observaciones a la prueba. Y después de eso, paralelamente a veces, se abre un proceso de medidas para mejor resolver. ¿Ya? Las medidas para mejor resolver son literalmente cualquier cosa. Cualquier cosa que sirva para mejor resolver por parte del juez. Y ¿Está sin aquí, un avenimiento? no, aquí prácticamente lo que uno le pide, por ejemplo, al juez en una situación así, que nosotros hemos tenido también con cambios de fachada o cosas así, señor juez, vaya y haga la inspección ocular usted mismo. Y el juez va. El juez ¿Los va. testigos sirven? ¿Son importantes? Los testigos también funcionan, pero es mucho mejor cuando tú no tienes testigos, o sea, si yo quiero ganar realmente una causa así, junto testigos, junto un acta entre comité de administración, llevo el libro de novedades o de reclamo, presento también, ¿cómo se llama esto? Lo que usted hizo, muchas firmas de todos los propietarios, digamos, que se están viendo afectados, y finalmente, la guinda de la torta, pido la medida para mejor resolver. Señor juez, vaya usted y vaya a oler. Y dígame usted si es molesto o no, si siente el olor a marihuana. Lo va a sentir si es que efectivamente es todo el tiempo. Entonces la persona va a llegar, el juez va a estar un ratito y va a resolver después en 15 días. Eso sirve. También, agregando lo que dice Tomás, efectivamente, o sea, el juez antes de dar una sentencia, básicamente, como bien dice Tomás, hay algo que quizás no le queda claro. Y el magistrado en ese sentido igual tiene que ser súper imparcial y súper neutro. Y si no le queda claro una prueba, como aquí también dice don Guillermo, hasta puede ser un nuevo testigo.
efectivamente. O puede, como bien dice Tomás, ir a la inspección, que vaya con su ojo, ¿cierto? O sea, presenciar realmente si eso no es, pero como bien dice Tomás nuevamente, sirve un montón. Y esto igual no es como un avenimiento de transacción, porque esos son acuerdos extrajudiciales. En cambio, aquí, en este sentido, es antes de la sentencia. O sea, antes de que el tribunal dicte una sentencia, esto puede servir como una prueba más sólida o una vía en que realmente el tribunal va a apreciar un poquito mejor la prueba. Muchas veces hay abogados que dicen, no, las medidas para mejor resolverlas tienen que dictar, digamos, de oficio autónomamente al juez. Uno no las pide. Mentira. Yo las he pedido 1000 veces. Y a veces me dicen que sí, otras veces me dicen que no. Pero lo importante es pedirla, ¿ya? Y sobre todo con el fundamento que uno pone, porque no solo pedir la medida. Aquí cuando uno habla dolores, que es uno de los 5 sentidos que nos enseñaron cuando estábamos en los jardines infantil, qué cosa más evidente que uno mismo ir a oler. O sea, no le puedo traer una muestra del olor al magistrado. Aquí No ya puedo, Ni una grabación tampoco. claro, tampoco una grabación. Entonces, tiene que ir para allá. Entonces, con situaciones así, los jueces prácticamente acceden. También, cuando, por ejemplo, también me sirve a mí con cambios de fachada. Yo lo he llevado con cambios de fachada cuando hay personas que en galerías comerciales que no pueden cambiar la fachada o cambios de color y lo hacen por temas de marketing, que siempre lo fundamentan por eso. Después llegan allá al juzgado de policía local y el juez, yo les digo, juez, ¿sabe qué? Si cree que no hay un cambio de fachada, es lo único, vaya usted a ver. En Providencia, el juzgado de policía local de Providencia, siempre el juez va a ver. Ahí un gordito simpático, siempre va el juez. En cambio, en el juzgado de policía local de Estación Central, o sea, que se mueva ese juez cuesta mucho. Está estresado. Oye, perdona, y se me acaba de ocurrir, pero no sé si será una tontera. Sí, y si yo le pagara un notario para que se certifique, Pagarle a porque un notario. Es que yo creo que sería un mal gasto de dinero, porque para eso es mejor que vaya el juez, porque es una medida gratis, no va a cobrar el juez no, por pero si yo estoy dispuesto a pagar, ¿serviría? o sea, es una prueba más, prácticamente si quiere pagarle a un notario que vaya para allá y el notario se va a ir, va a ¿Había estar, hablar a X? sí, es más prueba, no es prueba que no se pueda demostrar, al final es prueba privada, eso sí, pero Igual es un poco, hay que tener cuidado con eso, porque puede ser que quizás la contraparte también diga, bueno, yo contrato a mi notario, ¿verdad? Y ahí obviamente habría un choque también de pruebas, y créame que igual efectivamente, como dice Tomás, es mejor que vaya al juez para que el magistrado con sus propios ojos, ¿cierto?, vea realmente esto. Marisa, Como le digo, exactamente, le analiza esa prueba, porque como usted bien dice, don Guillermo, también, si usted contrata un particular, la otra parte nada estima que también lo haga. Y se Sí, lo que chocan pasa las es que supone que el juez actúa de buena fe, po. O sea, el notario, no también. se va a estar para, a menos que haya el notario trucho, pero no. Ahora, Es que también es que es súper compleja la situación, porque de todas maneras puede ser que quizá el notario cuando vaya, puede ser que tampoco perciba el olor en ese momento. claro, Y justamente la contraparte, justo también cuando vaya, lo perciba, ¿me entiendes? Porque efectivamente nadie aquí cuestiona respecto a si está mintiendo o no. Pero puede ser que también yo le digo que hay que tener un poquito de cuidado con respecto a cómo sería la prueba, porque puede ser que hasta nos salga el tiro por la culata. Por eso, como dice Tomás, la prueba más sólida es que vaya al mismo juez, una que sale gratis, ¿cierto? Y otra que va a solidificar su prueba. miren, para que sepan más o menos lo extendible que una medida para mejor resolver, que se puede pedir en verdad, todo lo que sea para resolver de mejor forma, como me se señala, en juzgado de policía local, en una causa en Concón, donde nosotros como estudio estamos representando a una copropietaria contra un comité y una administradora. Yo fui parte de una asamblea ahí, en una asamblea que lamentablemente nos trataron pésimo, etc. Sí, por No, decir no, algo menos. no es novedad. ¿Qué es lo raro de esto? Que al final de cuentas, yo como soy parte del estudio, estoy ahí como procuradora, aparezco en el escrito, etcétera, yo no puedo ser testigo, efectivamente, evidentemente. Pero, como medida para mejor resolver, ya que yo estuve presente en todo momento y en todos lados, yo puedo pedirlo. Entonces, pues va a quedar a criterio del juez si efectivamente me va a llamar a mí como medida para mejor resolver, escuchar mi declaración. Pero como testigo como tal, no. Situaciones así se pueden llegar a suscitar en juzgado de policía local. Eso es lo lindo, digamos, de que la ley de copropiedad todavía se tramita en juzgado de policía local, porque tiene muchas cosas malas que usted ya se la he dicho, pero esto es algo muy bonito que tiene el juzgado de policía local. Una pregunta, perdón. Hay servirá, mira, siempre me he preguntado lo siguiente, hay reglamentos de copropiedad que cuando hablan del tema de las multas o de
del incumplimiento de reglamento o transgresiones a la norma o como se le llame, hay algunos que dicen que bastará solo la verificación del administrador, algo así, y bastará como prueba que él verifique y que servirá como prueba legal o algo por el estilo, no sé cómo. O sea, en el fondo, para decirlo en buen chileno, es que si el administrador dice que sí, lo verificó, bastará eso como prueba irrefutable, para que el otro gallo no diga que no. ¿Eso tiene alguna validez en un juzgado, ya sea policía local o de otro tipo? La verdad es que como validez como prueba en juego policía local tiene re poca. Porque al final de cuentas, si esto se judicializa, la única prueba que va a tener al final de cuentas va a ser para el juez, que claro, está cumpliendo con el procedimiento normado directamente reglado de esa comunidad, pero al final el único testigo que tendría sería el administrador para ratificar ese punto. Si yo presento 2 personas que me dicen que no, 2 contra 1, claro, listo. Entonces, hay que Carlos, ver siempre ese tipo de situaciones. Yo entiendo que hay veces que los comités, y de ahí, bueno, esto era más o menos para cerrar, pero después para más adelante. Carlos, Carlos tiene la mano levantada hace rato. dígame, Carlos. Una consulta. Es importante, ¿cierto?, registrar que sea exacto. Por ejemplo, si hago un registro y que esté exacta la fecha del registro de cuando sucedió un hecho para multar. Lo Si más tú te importante, equivocas, sí. si tú te equivocas en la fecha o día, puede ser rechazado y la misma persona que está siendo multada puede reclamar ante el comité. Inclusive Sí, podría exigir alguna reembolso o alguna compensación por los daños y perjuicios. claro, la fecha al final es importante. Ahora, no es el Y que, único medio de prueba. no, pero y que acompañen las fotos también. Claro, Por ejemplo, pero si tú colocas mal la fecha y las fotos tapó y las fotos no las tienes, no tienes cómo comprobar y el mismo copropietario podría decir impugnar y decir que no corresponde, claro. ¿cierto? Es que si lo único que tenemos de prueba es prueba documental al final de cuentas, y la buena fe, digamos, lo que diga el administrador es poco, la verdad, lo que se puede hacer, sobre todo si se equivocaron a lo mejor en la fecha en la que están cursando la multa o en la que se quiere imputar la multa, o del día que ocurrieron los hechos. Eh, la verdad es re complicado si es que se equivocaron esos errores. Ahora, siempre pueden haber mecanismos de solución. Ya uno puede después escribir en el libro novedades, que se explicar que se equivocó y que la verdad la fecha es esta. Se puede hacer una reunión entre el comité y el administrador donde se expone esta situación y que también quede en acta. O sea, podemos hacer 1000 parches, pero si el error ya está, va a ser difícil judicializar esta situación que se puede enmendar. Igual. Ok, gracias. Para terminar con lo que nos quedaba, para ir cerrando, que tiene que ver con lo que habíamos quedado de los Airbnb de esa causa. ¿Qué pasa al final? ¿O qué fue lo que dijo el tribunal? Bueno, la Corte establece que si bien el régimen de copropiedad otorga el dominio, ¿no es cierto?, exclusivo sobre la unidad, este derecho se conjuga con intereses colectivos, ¿no es cierto?, bajo la ley 2144 se da el artículo específico que faculta a las comunidades para regular el uso de unidades como alejamiento temporal y evitar molestia a los residentes permanentes. Sin embargo, aquí es cuando la sentencia marca una distinción técnica fundamental. Quien decide, según la ley, encomienda esta regulación al reglamento de copropiedad específicamente, no a decisiones unilaterales del administrador o del comité. Entonces, ¿cómo se decide la limitación de este tipo de limitaciones? Que al final lo que está diciendo la Corte aquí, más que limitaciones, estos procedimientos reglados que debemos tener para los alojamientos temporales, tienen que ser vistos a través del reglamento de copropiedad. O sea, no nos sirve establecer todo en las normas internas, porque al final sería igualmente arbitrario, a través de solamente el comité. Vendría un comité, después la podría variar, después otro y así. Entonces, ¿por qué es importante este fallo? Más allá de lo que sabemos de los Airbnb, que lo hemos explicado, etc. Porque al final del día establece lo que nosotros siempre le hemos dicho desde que se implementó la ley, que es como nosotros la entendemos también. Que por algo ya no se habla de reglamento interno. Por algo Aparte de que el reglamento interno es para los trabajadores, pero lo que tienen los residentes es un
un manual de buenas costumbres, pero no un reglamento interno propiamente tal, porque eso es para los trabajadores. Claro, entonces hoy en día todavía yo sigo viendo comités donde, oye, hay que verlo esto en el reglamento interno y tener un reglamento interno súper bonito, que lo vayan como quieren, entre el presidente y alguien más lo van cambiando. Entonces, situaciones así, la ley y nosotros somos súper majaderos con esto, trata de evitarlo, este tipo de estatutos, y lo envía al reglamento de propiedad o a las asambleas respectivas. ¿Qué es lo que puede hacer el comité? Principalmente lo que puede hacer el comité es dictar normas de buen orden y administración. O sea, podría dictaminar dentro de un orden establecido en los reglamentos cómo poder mejorar o cómo poder llevar a cabo lo que ya estableció en el reglamento. Eso es al final. No es que puedan establecer ellos un procedimiento reglado, no. ¿Ya? Entonces, y esto pasa mucho en los comités que todavía creen que hay muchas cosas que las pueden ir solucionando a reglamento interno. Lo hacemos nosotros. Y muchas cosas se tienen que ir a asamblea, y con esto quiero hacer la conclusión para dar después el cierre y la última manito levantada. Si hay algo que yo puedo decir de esto, de mi corta experiencia, que ustedes saben que tengo aquí de 5 años nomás con la ley de copropiedad, y que algo que siempre se ve, lamentablemente, con administradores nuevos, más que con administradores viejos, perdón la palabra, es que, experimentado, disculpen, es que por lo general los administradores, digamos, más nuevitos, hacen lo que sea, pero lo que sea, realmente con quedarse con el trabajo. O sea, yo he visto hasta prácticamente alianzas con comités de situaciones que son súper irregulares, o no, háganlo ustedes. Oye, es súper difícil hacer asamblea, si ustedes saben, es que son 160 unidades. Pucha, es que cuesta mucho. Oye, he llamado a asamblea como 3 veces y no se me junta el quórum. Y he intentado consulta por escrito, oye, yo juego policía local, y no, nunca. Pero mando correo. Entonces, situaciones así, a mí ya la verdad, nosotros como estudio igual nos superan un poco, porque hoy en día la ley les da 1000 opciones para que se puedan reunir en asamblea, para que puedan hacer sus gestiones. Entonces, cuando eso no ocurre, y ya se ven sumamente superados, me voy a jugar policía local. No, se acabó. Pero incluso me he llegado a situaciones en donde, por mantener la pega y por mantener, digamos, el sueldo, mejor no nos vayamos a jugar policía local, mejor no hagamos asamblea, mejor mantengamos el comité. Entonces, eso es el tipo de cosas que a veces, claro, se ven mal, y muchas veces los comités, los administradores alimentan este tipo de situaciones a los comités. Yo lo he visto, como digo, más en administraciones en administradores nuevos que en antiguos, pero cosas así, lamentablemente, hay que tratar de erradicar, porque son malas prácticas que no solamente al final de cuentas es una ilegalidad y todo lo que queramos ver, sino porque les va a terminar pasando lo mismo que nos pasa a nosotros, o sea, no a nosotros, ojalá a mi futuro, a los abogados, que es una profesión sumamente mal vista ya. ¿Para qué andar con cosas? Antes, en la década de 1910, 20, claro, ser abogado era sumamente respetado, y lo que decía uno era, claro, cómo va a mentir? Pues si es abogado. Hoy en día, ¿cómo va a decir la verdad si es abogado? Es al revés prácticamente el tema. Y yo muchas veces, en estos 5 años que llevo, cuando nos encontramos con administraciones, con administradores, con comités, con personas, lo que le hemos dicho, esta es una ley difícil, no una ley fácil, es multidisciplinaria, tiene muchas cosas, y tenemos abogados que a veces vienen del rubro inmobiliario, que nunca han visto copropiedad y se dedican a esto, o abogados que vienen de otras áreas civiles. Entonces, hay que dedicarse, hay que realmente convivir con administradores, convivir con comités, foguearse de experiencia, participar de estas charlas, de todas las instancias, porque realmente el copropiedad nunca deja de aprender, nunca. Y aquí hay 1000 experiencias que uno dice, no, esto no va a pasar aquí, no creo, y pasa. Entonces, eso. Y además, disculpa, Tomás, agregando tu punto, de hecho, desde un principio, el tema de las malas prácticas, más allá de las malas prácticas, también el tema del respaldo. O sea, tú me decías siempre un mail, siempre aquí algo que lo respalde usted a evitar, como también dijimos desde un principio, este pequeño problema que se agrande a tan grande que llegara a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema. Usted, como le digo, como comité, como presidente,
De repente quizás puede decir, chuta, sobre todo los nuevos que decía Tomás, esto es como latero, aburrido. De todas maneras, es que siempre dejar un respaldo, porque esto se puede, aunque puede ser quizá un pequeño correo electrónico, ahorrar miles de problemas futuros. Porque después no hay, es como una bola de nieve, después no hay cómo detenerla y frenarla, va a ser costoso, va a ser tiempo, va a ser latero, va a ser súper tedioso. Y eso es generalmente lo que quería agregar respecto a lo que dijo Tomás también. Eso, entonces, con el tema de los Airbnb, como tip, como al menos nosotros lo regulamos, nosotros lo dejamos en el reglamento de copropiedad. Lo dejamos establecido en un artículo especial, al final prácticamente, donde se establece un procedimiento de cómo es que tienen que prácticamente llegar estas personas, cuáles son los métodos, digamos, de buena conducta que tienen que tener, si es que ocurre algo, contra quién va a ser el recargo, cuáles son las multas correspondientes, ¿ya? Y qué es lo que le dejamos prácticamente al comité, que ellos puedan velar por el buen orden de esas normas, que las puedan aplicar. Eso. Entonces, así no se tienen muchos problemas. Manitos levantadas. Guillermo está el número 1. Sí. ¿Tienes algo que ocupar? Cortito, toda la razón, Tomás, porque es mejor, antes de prohibir es mejor reglamentar bien, o sea, que sea un desincentivo, ¿ya? Gracias, Guillermo. Ana María tiene la manito levantada. Sí, mira, escuché atentamente lo de respaldarse, ¿ya? Respaldarse de los acuerdos, respaldarse de las decisiones, pero eso es tan importante como difícil. Yo tengo comités que toman decisiones entre ellos, hacen su asamblea de comité, y nunca hubo un acta. Ah, no, es que lo decidimos en la asamblea o en la reunión. Y lo otro es el excesivo uso del WhatsApp, que a mí me parece práctico, rápido, etcétera, pero a la hora de lo que hubo, cuando yo tengo que justificar alguna acción, digo, pero si ustedes lo dijeron, hace 2 meses atrás, buscar un WhatsApp dentro de todo esa maramaña de WhatsApp de comunicados es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que ahora, en este minuto, respaldarse es lo más complicado que hay. No tanto, yo ciertas situaciones que son más importantes, que el comité tome una decisión y que son decisiones importantes para la comunidad, yo les mando correo y con copia al comité y a cada uno de los miembros del comité para que no digan de que, uy, no tengo, se me perdió la clave del correo del comité. Entonces le mando la copia al correo del comité con copia a cada uno y además a mi correo como empresa. Entonces así me queda a mí también el respaldo de ese correo y créeme que me ha servido eso porque incluso tengo una causa que estoy llevando con Tomás y que todos esos correos que fueron enviados en su momento se adjuntaron como prueba, como medio de prueba. Entonces, no es tan complicado. Sí hay que darse la molestia y hay que tomarse el tiempo, pero no es tan complicado. Y el WhatsApp también tú puedes descargarlo y también puedes adjuntarlo como medio de prueba de todas las conversaciones que tuviste con el comité. Carlos, eso iba a preguntar, ¿el WhatsApp descargado es un medio de prueba realmente? Porque, yo lo descargo y me lo base a un Word, pero yo a ese Word le puedo cambiar palabras. Una reunión o el comunicado sea por WhatsApp inmediatamente o a la hora, yo creo rápidamente, envíale una copia de la conversación por WhatsApp, pega un pantallazo y menciona que se vio este punto específico y quisieron mencionar eso. Creo yo, eso es una... Sí, mira, es muy práctico esto de que yo lo he hecho un par de veces. Confirmo que me quedó clara la instrucción que se acaba de dar por el WhatsApp que dice esto y esto y esto a todo el comité. Pero con la velocidad con que ocurren las cosas, porque no me pueden decir que un día pasa tranquilo. Yo creo que un día tranquilo lo voy a tener el día que me jubile. Claro, y no hay tiempo ni resistencia para estar cada vez haciendo un respaldo,
porque por supuesto que el comité no va a hacer una acta, por supuesto que no van a ratificar por correo. Eres tú el que tiene que escribir, ¿no es cierto?, con santa paciencia cada vez que se decide algo. Y no siempre tenemos el tiempo, se nos olvida, pasa de largo, y después para juntar pruebas. Es que con respecto a eso, creo yo que para eso hay una herramienta que te puede servir, que es un poco la inteligencia artificial y revisar lo que te redacta. Tú ingresas ciertos datos, te lo redactas, te ahorra un poco de tiempo, pero lo revisas bien, porque a veces la inteligencia artificial alucina y se lo envía al comité. Porque si tú dejas pasar alguna cosa, pueden ser puntos bien claves que te pueden afectar después en tu administración. Eso es mi opinión. En lo que tengo problemas es, pasan 5, 6, 7 cosas en una mañana. Y tu tiempo para, primero tienes que ejecutar lo que te están diciendo, y después tiempo para dejar respaldado. Yo no sé quién tiene, habría que darle un premio a la persona que consigue esa virtud. Sí, igual, señora Ana, de todas maneras, yo cuando dije un respaldo para todo, yo igual de todas maneras no digo todas las cosas que hablen diariamente, sino que con el fin de o asamblea o quizás reunión importantes, cosas que ustedes tengan ese respaldo, que cuando alguien le haga una consulta diga, pero si a mí nadie me avisó, ¿cómo es esto, cierto? Por eso en cambio usted dice, no, pero mira, ahí yo mandé el respaldo para todos de ese día importante, porque igual es muy fácil echarle la culpa al de al lado, también pues, entonces, efectivamente eso. Igual aquí hay dos, digamos, acotaciones. Lo primero, ser majadero y reiterativo en que la ley hace no poco, prácticamente con su reglamento también que elabora el mismo, habla, ¿no es cierto?, de el registro de copropietario o de residente. Y es necesario tenerlo actualizado. Entonces, si es que yo no tengo un registro de copropietarios donde me pide, según el registro, según la ley, según el reglamento mismo del mismo, donde me piden el correo electrónico del copropietario y del residente, por algo es. Entonces, hoy en día cuando me dicen, cuando yo voy a administración y me dicen, oye, Tomás, es que no sé, no puedo hacer asambleas porque nadie llega, es que yo lo veo acá, ¿tiene actualizado el registro? Lo primero que pregunto, ¿el registro de copropietario? Me dicen un 30%, un 40%, ya, no lo tiene. Hay que ir a golpear puertas, hay que ir a conseguirse certificado de dominio vigente, hay que ir a buscar a las personas hasta que esto se actualice. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que existen oportunidades, por ejemplo, siempre para poder contar situaciones. Por ejemplo, cuando uno hace una asamblea ordinaria anual, nosotros ahora en la asamblea ordinaria anual es cuando uno rinde cuentas, y se hace todo lo respectivo de ratificar administración, comité, etcétera, todo el tema. Es importante ahí también ocupar esa instancia para lo mismo, para actualizar el registro copropietario. Junto con la persona cuando venga a firmar y firma el registro, fírmame aquí también, registro copropietario, cuál es su correo nuevo, si es que lo tiene, sus datos, y yo muchas veces pido el certificado de dominio vigente. Entonces, así tenemos los dominios actualizados. Con lo mismo con la gente que es residente temporal o no temporal, digamos, los arrendatarios a corto, a largo plazo, lo que sea. También cuando hay usufructuario, el título que estén. Tener la radiografía clara de los copropietarios, de los residentes de la comunidad y los correos. Si es que por X motivo ya fallé, digamos, no tengo el registro copropietario, ¿qué es lo que me queda? Agotar todas las vías que la ley no me entrega. ¿Qué sería? Publicarlo, digamos, en la entrada de la comunidad, que por lo general siempre ahí tienen un tablero o algo para los comunicados. En espacios comunes de gran, digamos, circulación, como son los ascensores. Ocupar los grupos de WhatsApp que se ocupa para ellos, teniendo en consideración de que dentro de las pruebas documentales, si es que yo las pudiera numerar o cómo las va a velar el juez, va a siempre privilegiar los mecanismos formales de la ley, o sea, el correo electrónico. Y si no tengo correo electrónico, carta certificada a la unidad, que es lo que siempre le he dicho, si es que me quiere asegurar. Y así distintas situaciones. Y así, pero la ley siempre va a entregar, al menos la ley de copropiedad con respecto a asamblea o resguardo de ustedes, siempre hay un mecanismo directo formal. Por ejemplo, si ustedes también quieren asegurarse respecto a lo que se redujo en un comité entre puntos de administración y comité de administración, y por X motivo no lo hace o no lo redujo
la secretaria del presidente, entonces lo hace uno y después pasa la firma, ¿no? Que firmen las personas. Y listo. Muchas veces es una lata, pero es la forma que ustedes tienen de hacerlo. Y dejar en claro en los correos también, oigan, hoy día se lleva a cabo esta reunión donde se dieron estos puntos, no está reducida el acta, pasado por correo al comité. Listo. Y así ustedes se van lavando las manos. Esto al final no los va, si es que eso se llega a, digamos, a ocurrir cualquier problema, la solución de esto es demostrar que ustedes llegaron a hacer todo lo humanamente posible bajo su cargo de administración, pero que esto pasó por el comité. Eso al final es, siempre tirar la pelota para allá cuando son situaciones así, porque ustedes, como saben, en su labor tienen muchas obligaciones compartidas y responsabilidades compartidas por lo mismo. Entonces, aquí el que se va a eximir va a ser el que va a demostrar que estuvo haciendo las labores respectivas de su cargo. En su caso, va a estar todas las vías de administración, o sea, de notificación, por ejemplo, en asamblea o llamados para, ¿cómo se llama esto? ¿Situación de asamblea? No, las que se le parecen, ¿cómo se llaman? Pero consulta por escrito. La hora. Entonces, eso es lo que más o menos a grandes rasgos hay que ver. Y si no, siempre uno se puede proteger de otras vías. O sea, parches, como les digo, siempre van a haber. En el derecho, esa es la gracia. A mí que me enseñaron desde que empecé a trabajar como procurador chiquitito, me dijo mi abogado jefe, me dijo, mira, algo lindo en esta profesión es que todas las soluciones, por más que esté con crisis, son papelitos. Un papelito se arregla con otro papelito. Y así. Como los médicos, en cambio, arreglan sus problemas con tierra. O sea, se mandan una cagada y hay que echar tierra nomás. Tenemos nosotros la suerte, ¿no es cierto?, de que todo Arriba del cuerpo. Claro, nosotros tenemos la suerte de que todo se arregla con papelito. Entonces, eso es algo que es muy real. Con plata. Claro. Entonces, eso. De hecho, hay mucho administrador nuevo que tiene poco conocimiento y que está cometiendo muchos errores y que no deja tampoco los respaldos, no tiene cómo salvarse de esas cosas. Entonces, igual es importante que tengamos estas conversaciones que nos van aclarando no solamente a los nuevos, también a los antiguos, porque la ley también va cambiando. Entonces, es bueno, por ejemplo, saber porque antiguamente WhatsApp no era un respaldo para legal, si ahora es un respaldo legal o no, en cierta medida. No es un respaldo legal para toma de decisiones. Eso es lo primero que hay que mencionar. O sea, si el comité está tomando decisiones por medio de WhatsApp, eso no. Yeah. Eso es lo primero que hay que mencionar. Lo que sí el medio de WhatsApp es un medio de comunicación, no de toma de decisiones. La toma de decisiones son las reuniones que se toman entre comité, entre asamblea y administración, entre comité y administración y distintas formas. Son las instancias formales. Si es que la ley lo regulara, no habría problema, pero la ley no lo ve así. Entonces, don Carlos. Entonces, una comunicación por WhatsApp no tendría el peso suficiente y legal para aplicar lo que me está indicando el comité de administración. Si por X motivo, digamos, yo tengo un grupo de WhatsApp con todos los copropietarios residentes que yo creo tener, y mando la asamblea solamente por ahí, y después No, me imprimen la citación, sí, sería un problema. No, pero me refiero, si yo me comunico con el comité de administración mediante WhatsApp y ellos me indican algo, ¿no tendrían el peso suficiente legal o no tendría no sería legal las indicaciones que me entrega el comité? Como comunicación, usted no podría hacerse el loco, por así decirlo, porque al final la instrucción se la está dando, pero ahora el peso que tendría esa instrucción o la instancia de formalidad no sería la correcta. La vía correcta con usted es reducir las actas entre comité de administración y hacer las peticiones formales si son del comité con usted ahí. Si no, si son situaciones particulares del día a día, hay que ocupar la instancia formal que el correo electrónico prácticamente. Ahora lo que ocurre es que para situaciones del día a día donde no está, uno pega una llamada, un WhatsApp y se acaba. Pero ahí es donde ustedes tienen que también tener el tino. Este es mi trabajo, lo que me están pidiendo a lo mejor podría tener una implicancia legal o no a futuro, me estoy viendo o no. Sí, listo, paso el correo. Se acabó. Entonces, cosas así ustedes tienen que tener. Entonces habría que filtrar qué cosa me puede traer problema y qué cosa no. Prácticamente sí. Y a raíz de eso, una vez que me envían el WhatsApp, yo envíale un correo indicando según tal día, tal hora, por favor ratifiquen en tal cosa. Exactamente. Y así me evito problemas.
Exactamente, usted no tiene no está metiéndose en ningún problema exigiendo las formalidades de la ley a su comité. De hecho, en todo lo contrario, lo está educando para el próximo comité que venga y las próximas personas que van a venir. Perdón, un cortito, lo que hago yo, eso que dicen ustedes de los WhatsApp y de las llamadas, sí, hazlo nomás, qué sé yo, pero cada vez que pasa eso, y que siempre les va a pasar, y cuando tengan muchos edificios les va a pasar por todo el rato, es súper fácil. Después que ustedes reciben la instrucción, siempre envían un correo súper cortito. Estimado, le agradeceré verificar o corroborar la información por teléfono que haga X cosa. Porque a mí muchas veces el comité, uno no se quiere enfrentar a los comités porque esto es político, yo no puedo estar en mal al comité porque el comité me va a trancar la firma y lo que sea. Entonces, uno tiene que tener una relación fluida con el comité. Y a veces hay comités bien penca, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, simplemente, señor, le agradeceré que me ratifique la información de que yo vaya y haga tal cosa. ¿Listo? ¿Ok? Ya, y llega de vuelta. Eso es todo, súper corto. Y cuando van a las reuniones de comité, para no estar redactando actas lo que yo hago es un Excel. Punto 1, se decidió tal cosa, punto 2, se decidió tal cosa, punto 3, etcétera. Se imprime y al otro día, esto es lo que se hizo, una firmita. Listo. Ahora, cuando una decisión en una reunión de comité se toma una decisión bastante compleja o relevante, claramente amerita hacer una acta, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando un comité te dice, oye, ya veamos pintar la piscina, 1, 2 y 3, 1.000.000, 1.500.000, 1.008.000, ¿cuál? 1.008.000, ya, listo. Y después eso queda ahí y tú te limpias porque después te pueden decir, no, es que él lo eligió porque era amigo de él, que la cuestión. Súper fácil y así no hay ningún problema. Yo por eso todos esos problemas me los he evitado de esa manera. Súper fácil. Otra instancia que no es menor también, nosotros al menos como trabajamos, las administraciones donde estamos, en las comunidades, lo obligamos así tal cual a los comités y a la administración a que se junten una vez al mes, de forma presencial. Se lo obligamos. Y cuando lo digo, lo obligamos, lo obligamos. O sea, cuando nosotros tenemos literal un calendario con nuestros clientes, etcétera, y sabemos cuándo, qué días, qué personas nos han juntado, y cuando ya quedan 2 semanas los empezamos a llamar. Y la pregunta es cuándo nos juntamos. Y quedan 2 semanas, o sea, se tienen que reunir. Y muchas veces ellos les da lata y siempre me tiran digamos, la broma de que esto lo hacen por mí, no sé qué. Yo les digo, esto lo hacen por su comunidad. Yo lo que hago es de Pepe Grillo nomás. Si al final esto es necesario que el comité con la administración se junten y se vean las caras. Y sobre todo en instancias a veces más largas. Porque hay veces que hay comités y administraciones que a lo mejor hablan todo el rato, todos los días. Pero tener una reunión larga sobre cómo es el estado de la caja, cuáles son las proyecciones futuras, cuáles son los próximos planes, a veces no los tienen. Entonces es importante igual tener una directriz, si es que ya la comunidad está bien en el día a día, entonces avancemos más allá, veamos una directriz para dónde queremos ir, para dónde queremos avanzar, cuáles son los siguientes planes. Entonces, no es menor, al menos nuestra proyección es tratar de incentivar siempre, bueno, también puede ser porque nosotros no administramos, que es algo que no es menor. Si como no administramos no tenemos ese trabajo. Entonces, pero nosotros somos bien, digamos, majaderos en que es bueno hacer asambleas. Ustedes saben, a mí me cargan las consultas por escrito. Me cargan, yo se lo he dicho. A mí yo lo hago únicamente o se lo recomiendo con comunidades que realmente es muy difícil juntarse o que realmente tengan las necesidades, digamos, de una consulta por escrito. Si no, para mí es casi desnaturalizar el principio básico de la ley. La ley se modificó mucho en instancias de reuniones en asambleas, que tienen que asistir, que si no se cortan multas, etcétera, con ese fin, de que se junten por lo menos una vez al año y que se puedan debatir todos los temas pertinentes a la comunidad. Entonces, cuando eso no ocurre, prácticamente es como quitarle la gran instancia democrática que tiene copropiedad, que es algo muy bonito, al menos desde el punto de vista del derecho, para los que lo estudiamos, ver la democracia tan directa. Para la administración, evidentemente, es una lata porque hay que estar, cuando uno está ahí, son gritos y peleas, pero sí es la democracia. Entonces, eso. Tomás, las reuniones online con el comité, entre Se graban. el comité, no es necesario que estén reguladas por el reglamento. No, de hecho, actualmente el reglamento incluso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece un procedimiento base, muy básico, pero establece un procedimiento
para, digamos, consultas telemáticas, cosas así, y ahí se puede extrapolar para las reuniones con comités. Yo las grabo por si acaso y las guardo todas. Mira, perfecto, muy buena, de hecho, También lo guardo. Sí. Carlos tiene una manito levantada. Con respecto a con respecto a las reuniones online, pero igual tiene que estar escrita en el reglamento si tú hiciste una modificación, yo entiendo. A lo menos que tú no hayas hecho un reglamento, usas el reglamento base que debería indicar de que son online. Pero si tú no lo indicas, puede ser, ¿cómo se llama? Una persona puede indicar que no es válido. ¿Es así o no? O sea, efectivamente, el reglamento tiene que contemplarlo. Lo que pasa es que hoy en día, al final siempre lo van a contemplar, porque hoy en día cuando tenemos reglamentos antiguos, lo que tienen los reglamentos antiguos es que muchas de sus cosas son nulas y no son aplicables por la ley, pero lo que no sea nulo es todavía aplicable. Y lo que está regulado por la ley y por su reglamento del Ministerio de Urbanismo se le aplica. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un reglamento del 73, que nunca se ha actualizado, y resulta Por eso. que no tengo nada, claro, tengo el procedimiento del reglamento del mismo. Ya, pero si yo hice una modificación del reglamento y no lo puse en el reglamento que iban a haber reglamentos, van a haber reuniones online, ¿me puede una persona decir que no es válida esta reunión online porque no está en el reglamento a pesar de que se hizo una modificación pero no se puso eso? Si ya está actualizado y se estableció un procedimiento, digamos, de cómo se van a reunir, efectivamente ya no podría porque está actualizado ya su reglamento, o sea, ya no se rigen por el del Ministerio de Urbanismo. Oye, pero la ley habla de las asambleas con Claro, de las asambleas telemáticas. Yo estoy hablando de las reuniones entre comité y administración solamente. Reuniones. Es que no había entendido esa parte, estaba hablando de la asamblea online. Asambleas telemáticas. Para reunirse con el comité y administración no habría ningún problema porque de hecho se puede grabar y queda como medio de prueba la reunión. La ley no las norma, prácticamente simplemente mencionan que se tienen que reunir entre comité y administración y reducir su acto. Pero no tiene que haber una autorización de parte de todos que va a ser grabada la reunión. Si uno se opusiera, no podría hacerse. Tanto en la asamblea ordinaria. Efectivamente. Mayoría, amigo, mayoría. En teoría sí funcionaría, efectivamente, pero ahora, ¿cuál es una gracia dentro de, digamos, de las grabaciones? Cuando uno va grabando, por ejemplo, en la calle, a alguien en la vida privada y me dice, oye, no me puedes grabar o lo que sea, incluso en instancias públicas, no es que no me puedas grabar. Cualquier persona no lo puede grabar en la vida pública. Lo que pasa es que voy a hacer yo con esa grabación. ¿Con qué fin yo estoy grabando? Entonces, por ejemplo, si es que a mí me graban en la vía pública y no lo suben a ningún lado, da lo mismo que me grabaron. Pero si me grabaron en la vía pública y me subieron a una página web o me hicieron algo en un canal de televisión y yo no quería salir, ahí cambia. Ahí le están ocupando en un contexto distinto la herramienta o, digamos, el video. Aquí es más o menos lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Si es que alguien no quiere que salga en un video, eventualmente podría después, si es que se presenta en un juicio en algún lado y que no quería ser grabado, etcétera. Pero si no, y solamente que para los archivos no hay problema. Ahora, algo que siempre es fundamental, que nosotros lo hacemos también en la asamblea, cuando se quieren grabar, digamos, en la asamblea, se pregunta abiertamente. Se pregunta abiertamente cuando se está grabando. Si es que se quiere, si hay alguien que está incómodo con la grabación, etcétera, y si hay alguien que se oponga. Muchas veces nadie se opone. Por lo general, siempre los comités no tienen problema, además confían en los administradores y que van a guardar esto principalmente para un archivo de ellos. O sea, no algo más allá de que eso. Y con fin de hacer un buen acto. Sí, o sea, al porque final... hacen muchas cosas durante la asamblea y uno graba justamente para tener el registro y que no se le olvide nada al momento de hacer el acto. O sea, yo creo que tenerle miedo a la transparencia es algo... En ese sentido, yo soy pro transparencia, mientras sea grave, ideal, pero estoy diciendo los resguardos. Yo por mí se muestren todos los documentos que se puedan mostrar y también se pueda grabar todo lo que se pueda mostrar, se pueda grabar para así elaborar un buen documento y que cualquiera después pueda escuchar y hubiera alguna observación, mira, tal parte se acordó de esta cosa y escuchar el audio. Por mí, si quiere quedarse tranquilo, redúzcalo el acuerdo en acta. Diga que ese comité de ahora en adelante va a grabar todas sus sesiones por temas de elaboración de acta y por temas de transparencia y que todos los acuerdos del comité se van a tomar, digamos, a través de ese mecanismo, digamos, extra. Y que lo firmen
y listo, si quiere yo lo reduciría, si usted quiere, yo lo reduciría a escritura pública, pero como le digo, yo soy más leguleyo para mis cosas, pero depende de usted al final qué tanto se quieren blindar. Y con eso ya queda listo, y de ahí en adelante todas las actas que tenga con ese comité, podrá grabarlas, o sea, todas las reuniones. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda? Yo tengo una duda. Se suponía, cuando recién se empezó a hablar de las reuniones telemáticas, que yo tenía que tener un sistema para asegurarme de que las personas que estaban en la reunión eran las que deberían estar. ¿Eso todavía se usa? ¿Todavía es ley? Sí, todavía está, de hecho, lo que a grandes rasgos como lo regula la ley, la vía telemática, es que como que dice que tienen que establecer los condominios procedimientos para identificar cómo corresponde a las personas, pero él no establece el procedimiento, digamos, la ley, ni tampoco el reglamento. Entonces, al final son ustedes los que tienen que establecer que se vele por esa situación. Lo mismo con, si no me equivoco, con la votación de comité, si no me equivoco, que creo que es la única votación que creo que es secreta, si no me equivoco. Y según tu experiencia, ¿hay alguna plataforma que sirva como Zoom o Meet o alguno que te permita validar y a la persona que es copropietario? Para mí la mejor forma de poder validar ese tipo de situaciones es a través del comité, el administrador, con la segura identidad expuesta frente a la cámara, igual que en cualquier situación. Y ir tomando acta. Esa es como la gran forma que se tiene, que es la manera de poder identificar al final. Y bueno, y contrastarlo con qué, con el certificado, con el registro de residentes o de copropietarios. Viéndolo como auditor, tendría que ser primero ir validando un ingreso personal de cada uno, no ir poniendo cada uno, sino que tú vas ingresando a una persona y vas pasando a otra una cosa que no lo vean los demás y no se pongan los datos de la persona. ¿Cierto? Exactamente. Así se van pasando cada una de las personas uno por uno. Y pegando un pantallazo en cada cosa o diciendo yo soy tal persona y voy a asistir a tal día, a tal hora, porque si tú lo darías más, estoy asistiendo a esta reunión también, ¿o no? Haciendo más extremo. Claro, siendo más extremo es posible, pero con que ya, digamos, se haga ese filtro de traspaso no hay problema. O sea, al final es proteger, como usted bien señala, la privacidad y los datos personales de los copropietarios con el resto de la asamblea. Yo lo que he hecho es validar a las personas mediante el correo electrónico que tiene registrado el propietario en el condominio. Con ese correo se tienen que conectar o tienen que responder, etcétera. Es un mecanismo que, digamos, es directo, es eficaz, porque al final del día también ocupa la misma ley para protegerse. La ley pide el certificado o sea, el registro copropietario con los correos, se envía la invitación y la solicitud a esos correos indicados en el registro. No hay no hay debate ahí, Entonces, eso es como las maneras que hay que ir buscando para esto. Ahora, de todas formas, como les digo, en lo que es telemático, todavía hay muchos que están pañales, porque más allá de que hay normas y de que hay comités que están normando por acá, por aquí, por allá, la realidad es que es poco lo que se ocupa, porque al final la realidad, y ustedes mismos a lo mejor lo han visto en otras administraciones, ustedes mismos lo ocupan, o ustedes o hacen asamblea o se van por consulta por escrito. Es raro que estén haciendo asambleas telemáticas o mixtas para que estemos todos viéndonos las caras. Entonces, es la realidad. Entonces, a mí me parecería extraño. Yo creo que las primeras veces que vamos a ver esto va a ser probablemente en condominio de la playa, que tienen personas que, no sé, unos 30 que estarán ahí siempre y el resto son todos de afuera. Probablemente vamos a empezar ahí recién a ver estos primeros casos. Es un cacho hacer asamblea, les puedo decir, porque para la pandemia yo soy ordenadito y hago asamblea una vez al año en todos los edificios. Y para la pandemia yo hice harta telemática. Estaba de moda en ese tiempo, hasta las teleseries eran por telemáticos, hasta los psicólogos hacían telemáticos. Pero era un lío porque efectivamente se pedía de alguna manera, la ley lo que hace es que tú tienes que acreditar que el quién es. Y por eso que el WhatsApp, iba a comentar adelante, el WhatsApp hoy día hasta el minuto no se toma como prueba porque tú no tienes cómo acreditar que el que está al otro lado es el que dice ser.
mientras que el correo sí, porque el correo se considera como una dirección incluso, y que el que contestó de ese correo porque se supone que es él. Pero en el caso del WhatsApp, tú no sabes quién está detrás de la pantalla, ¿ya? Por lo tanto, a menos que tengas el carnet, que es lo que usábamos nosotros, de alguna manera ya podía determinar, ya. Pero es un lío porque tenés que controlar que no se te metan varios. Por ejemplo, lo que decía, si tú le mandás la invitación al correo, esa invitación se puede multiplicar por 3, porque entra el marido, la esposa, y después cuando hace votaciones, como es un cacho, controlar, y lo mismo pasa, por ejemplo, para ceder la palabra, todos quieren hablar cuando hay un tema medio complicado y están todos peleando, entonces cómo le dais la palabra a uno y frente a otro. Realmente es un lío. Yo creo que a mí se me ocurre que ya van a salir en algún momento alguna plataforma, un software que permita hacer este tipo de cosas, que se acrediten de alguna manera, etcétera. Y eso se multiplica por 2 con las famosas mixtas, porque imagínate tener la mitad ahí y la otra mitad por la pantalla. ¿Cómo así para que interactúen unos con otros? Cuando quiera hablar uno que está en remoto, ¿cómo le dais la palabra para que escuchen los otros que están o sea, yo eliminé todas las mixtas de los reglamentos. O es presencial o es remota. Pero mixta, olvídate. Tienes que contratar un gallo un servicio de audiovisual para que. Porque imagínate, cuando el gallo que está afuera, ¿cómo tenés que poner una cámara para que enfoque a toda la asamblea que vino presente? Cosa que cuando un gallo que está presente quiere opinar, para que lo vean al otro lado, tenés que tener un gallo que lo enfoque a él. No sé, tienen que hacer un show de televisión prácticamente. Entonces, yo traté y convencí a todos los comités que o es presencial o es virtual, pero mixta es un lío. Bueno, eso, pero ya se va a venir porque después van a empezar a van a ser oficiales y ahí cada uno va a tener que ver cómo acredita el tema. Pero lo mejor, más práctico es con el tema del carnet, ¿verdad? Bueno, eso quería aportar para que ustedes sepan que ya se hacen así. Y ahora, efectivamente, de muchas que yo hice y que igual se escrituraron y todo lo más, aun cuando la ley todavía no aparecía ni siquiera en el año 2019, ni siquiera estaba en pañales que iban a haber asambleas, pero era la forma de hacer en ese minuto, ¿ya? De hecho, en uno de los comités, yo tengo un juez en un comité de un edificio, y me dijo, Guillermo, hoy día, ¿cómo se dice? Las alegaciones o los juicios se hacen con el juez virtual. ¿Cómo no se va a poder hacer? Y yo le digo, sí, pues, pero es que eso está a lo mejor normado por alguna ley. Pero el tema de la asamblea no está normado en la ley de copropiedad, por lo tanto, sí puede hacerlo como sea, digamos. Pero bueno, pero se hizo, nadie reclamó, se escrituró y pasó bien porque todo fue de buena fe, digamos, no había cosas raras por ahí. Pero eso después nos va a tocar, yo creo que en muy poco tiempo van a haber pura asamblea virtual, digamos. Eso, y bueno, y cerrando ya, yo creo, Marisol, y terminando, nosotros tenemos un caso que es bien emblemático, que yo creo que incluso podría llegar a instancias de la Corte de Apelación a la Corte Suprema, porque es una comunidad que, digamos, tiene bastante ingreso. Y aquí es interesante. ¿Y por qué quiero hablar de ella desde ya? Porque es una comunidad en donde el comité ya llevaba más de 3 años y fracción digamos, el cargo. 3 años y algunos meses. Y después de los 3 años llamaron a asamblea de copropietarios. No llamaron durante todo el cargo, en ningún momento. Previo a esa asamblea, los previos meses anteriores, los 4 o 5 meses anteriores, contrataron un contador auditor que vio todo el estado de las cuentas, hizo todo un análisis, etcétera, e hizo un informe para saber el estado, digamos, situacional de la comunidad, financiero, perdón, de la comunidad. Y por otra parte, empezaron de alguna otra forma a ver el estado de los seguros, porque no los tenían, los seguros contra incendios, a ver las pólizas. Bueno, cuento corto, contrataron también una administradora que no fue ratificada en asamblea durante los 3 años y que empezó a aparecer
en los copropietarios como apoyo administrativo, porque el comité no tenía las facultades para poder contratarla. Entonces, empezó a aparecer como apoyo administrativo y cobrando como apoyo administrativo, 800.000 pesos. Después de aquello, se hizo la asamblea se hizo con el mínimo mínimo necesario de quórum, pero se hizo. Y en esa asamblea se ratificó a esta administradora y se ratificó el comité, de nuevo. Bueno, nos contactó un grupo de estos copropietarios porque encontraban que la asamblea que se hizo fue un chiste, nos expuso prácticamente la situación de la comunidad, había muchas cosas que estaban fuera de norma, por ejemplo, no tenían plan de seguridad de vacación, no habían seguro al día, habían morosidades grandes, habían perdido mucha plata con trabajadores y no se habían informado, y lo que era peor de todo a mi punto de vista, prácticamente se estaba ratificando el comité de administración y una administradora que no podía, había cobrado ya por labor de administración sin estar debidamente ratificada, o digamos en asamblea, y teniendo el comité no teniendo esas facultades. Se presentó una impugnación del acta junto con una querella, una demanda por la ley de propiedad inmobiliaria, etcétera, indemnización de los juicios. Tuvimos el primer comparendo hace un par de meses y ahora vamos a tener la primera parte del juicio porque en mucha prueba van a tener que separarlo en dos. Pero ¿por qué quiero mencionarlo? Porque la defensa de este comité de administración y de esta administradora se basa prácticamente en bonismos judiciales o buenismos. O sea, prácticamente, de hecho, la contestación no tiene ningún artículo, para que se hagan una idea. No cita ningún artículo. Y habla de que se mantuvo el comité en el cargo y tuvieron que hacer todas estas gestiones, etcétera, prácticamente por el bien de la comunidad. Ese es el fin, ese es el fundamento. Eso llega a punta toda la contestación. O sea, nosotros nos saltamos todas estas normas y hicimos todas estas situaciones por la comunidad, por el bien de la comunidad. Hay situaciones que la ley no contempla, que no es menor. Por ejemplo, ¿qué pasa con un comité o qué pasa si es que el comité pierde las facultades después de los 3 años que sabemos? No puede llamar a asamblea, no hay administrador, no hay comité. ¿Quién paga? ¿Quién tiene las facultades bancarias? ¿Quién administra? ¿Quién dirige la comunidad? Es un problema y la ley no lo ve, no lo contempla. Entonces, lo único que contempla la ley en un procedimiento así, que es tirar el chicle, está en el artículo 17, si no me equivoco, de la ley, que habla de que es en el procedimiento, en el proceso intertanto entre la elección del comité de administración, cualquier copropietario puede venir a hacer las gestiones de urgencia necesarias para los pagos, etcétera. O sea, seguir funcionando la comunidad, cualquier copropietario. Ese artículo puede ser efectivamente, digamos, extrapolado a esta situación. Pero ¿por qué no es menor o no interesante esta oportunidad? Porque hay que saber hasta cuánto se puede estirar eso. O sea, yo podría como comité a lo mejor saltarme toda esta situación y no poder contemplar a lo mejor procedimientos de los seguros y todo porque no tenía las facultades, pero igual puedo después ratificarme, o sea, en la asamblea, incluso con los 3 años y habiendo hecho todas estas, digamos, teniendo todas estas dificultades, o sea, no dificultades, problemas legales, son cosas que al final, como les digo, la ley no las contempla y se terminan judicializando. Y aquí lo que vamos a terminar llegando es, que ya lo pidió el juez, es prácticamente una inspección judicial de la comunidad. O sea, a eso llegamos. Vamos a llegar a una inspección judicial de la comunidad, donde a la comunidad, al comité actual, y que estuvo los 3 años, y a la administradora, se le está pidiendo que rindan cuenta de todo el proceso de la gestión que han estado, de los 3 años. Ellos no tienen prácticamente libro de acta. O sea, con decirles que la gran prueba que tenían, o la gran defensa que tenían respecto a por qué no había plan de seguridad de evacuación de emergencia estando a 20 metros de la playa,
era porque no había como fue el término que ocuparon, prácticamente como voluntad de la gente en la asamblea. Entonces, como no había voluntad, no lo hicieron nunca. Y la manera de solucionarlo fue presentar el mismo abogado que lo está representando, le emitió una factura hace 4 meses atrás por servicios de elaboración y gestión de eh, plan de evacuación y emergencia. ¿Por qué lo está haciendo un abogado si lo tiene que ver un profesionista de riesgo? Entonces, así ustedes se van viendo cosas que yo les digo que los mismos, aquí se están aferrando el comité de la administración en cosas que muchas veces se pueden solucionar de manera incluso extrajudicial o incluso judicial conversando. Pero aquí tenemos un administrador que se quiere quedar en el cargo de la manera poco ética, prácticamente de la manera poco clara, y un comité que quiere seguir haciendo lo que lleva haciendo 3, 4 años, que es lo que estamos conversando en un inicio, o sea, se sienten con poder, se sienten patrones de fondo. Y lamentablemente quedan pocas acciones para los copropietarios que tienen interés en la comunidad, también legítimo interés, para poder revertir situaciones así. Entonces, no es menor, no es menor porque yo sé también que hay veces que ustedes van con grupos de copropietarios donde les dicen, oye, sabéis que en mi comunidad pasa esto, yo soy el administrador, ¿qué opináis tú? Etcétera. Y yo creo que no es malo acercarse a este tipo de comunidades, ofreciendo siempre, todo el momento, ofreciéndose y explicando claramente cuál es su intención, para que no salir, digamos, con que después les acerruchan el piso o lo que sea, sino siempre saliendo claro, pero explicando y velando por estas situaciones, porque al final del día realmente eh, es difícil ver comunidades así. Y yo no sé realmente hasta cuándo, digamos, se les puede estirar el chicle a algunos comités de esta forma y administradores que los respaldan, porque eso también está por detrás. O sea, esto va de la mano, ¿no? Entonces, eso para terminar nomás, para que nos vayamos. Oye, Tomás, Dígame. solamente para ratificar un dato. Entonces, si un comité cumple los 3 años, que es lo que dice la ley, pierde efectivamente sus poderes, no es que pase un mes y citan asamblea y se nombra un nuevo comité o se ratifica ese mismo comité, llega a los 3 años y chao. Si llegan los 3 años, se termina por mandato el periodo de los 3 años, que es lo máximo que establece la ley. Son los 3 años. Entonces, lo que ha pasado con algunos comités en donde el banco les ha dicho, ustedes ya no tienen poderes, no pueden hacer nada, es así y no hay O sea, Marisol, de la asamblea y elegir nuevo comité. nosotros ya llevamos este año 5 causas solamente por poderes bancarios, o sea, por pérdida de poderes de facultades bancarias. ¿Y por qué? Por esto mismo que le estoy diciendo. Porque ocurre mucho que hay comités que se extrapolan en sus funciones y va un copropietario, y hoy en día las fiscalías de los bancos son más instruidas en la ley de copropiedad, ven que perdieron los 3 años, a lo mejor se hizo un llamado a asamblea después de los 3 años, a lo mejor tengo un acta reducida por notaría, pero te la van a objetar igual, porque te van a decir este comité no podía haber llamado a asamblea, todo lo que hicieron está mal. Llegamos, nosotros tengo causas así, tengo 2 parecidas ya, ¿me entiendes? Y hay una que incluso ya está judicializada así con términos mal, buscando al administrador, etcétera, por juicio de cuenta. Entonces, porque el administrador, para poder en esa causa que está por juicio de cuenta, para poder compensar la situación, como ya no podía seguir pagando, empezó a hacer, ¿qué? Retiros en efectivo de la cuenta, para poder pagar la luz, el agua, etcétera. Todo esto lo fue, por suerte, fue inteligente, digamos, y fue, cada retiro que sacó tenía el comprobante y tenía una reunión con el comité donde les decían qué se hizo con esa plata, entonces se hizo todo para poder protegerlo. Entonces, pero a eso te expones, a eso voy, a eso te expones, por un comité que se va y que pierde facultades. Entonces, ¿cuál es el llamado que ustedes tienen que tener? Si ustedes se dan cuenta como administradores que tienen un comité que pasa un año, no hace asamblea, por ninguna vía, ya hay algo raro que hay que empezar a llamarle la atención. Y si ven que su mandato se va a terminar prontamente,
Tienen que decirle, oigan, tienen que llamar a asamblea. ¿Me entienden? Si el periodo que contempla, de hecho, el único periodo que contempla, digamos, de la ley que contempla, digamos, de traspaso de información es cuando ya se hace la asamblea debidamente celebrada y el presidente del comité tiene que traspasar todos los libros e información en un periodo aproximadamente de, si no me equivoco, son como 20 días o 30, algo así, que está en la ley, que es un procedimiento, o sea, prácticamente después de eso se le da un tiempo para que el presidente pueda adecuarse, para hacer el traspaso como corresponde. Pero no existe un traspaso de, oye, terminó los 3 años, ya terminó los 3 años, ahora tiene que llamar a asamblea. No, Tiene que ser antes de los 3 años que se haga la asamblea y se escoja un nuevo comité, porque si no quedamos cojos. claro, son 3 años y perdiste las facultades como comité. Ya no eres comité. Le dejaste un cachito al administrador. Ahora el administrador va a tener que llamar a asamblea Eso directamente. te iba a decir, el administrador tiene la facultad de llamar a asamblea para formar un nuevo comité. Y las facultades bancarias, ¿quién va a terminar pagando? Si es que ahí se hace prácticamente un problema, porque si algún copropietario ya fue, o alguien interesado fue y objetó, o el mismo banco objetó las facultades bancarias y ya no se puede seguir pagando, hay que llamar a una asamblea cuanto antes. Y muchas veces hay que recurrir al juzgado policial local para no hacer lo que hizo este administrador de hacer retiros en efectivo y exponerse a ustedes, sino ir directamente al juzgado policial local y pedirle al juzgado policial local, al juez, que él ponga momentáneamente o un comité o alguien en particular para este tipo de situaciones. Ahora, con respecto a los poderes de las facultades bancarias, solamente con eso, porque con el resto de situaciones del día a día, como les digo, el artículo 17 de la ley, en su inciso primero o segundo, cuando empieza a hablar de este intertanto entre que se elige comité, cualquier copropietario puede venir a hacer, digamos, ese proceso, digamos, puede actuar como comité, por decirlo de alguna forma, ya, pero sin serlo. Eso es como para temas de urgentes, temas del día a día de la copropiedad. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que hay situaciones complejas que yo siempre cuando les menciono la ley de copropiedad no las veo, y principalmente son siempre ligadas al comité. Es raro que el comité, de hecho, esté bien estructurado como usted. A usted la ley casi está pensada para los administradores. Para los comités es poco, la verdad, lo que se hizo. Se pudo haber hecho mucho más, mucho, mucho más, teniendo importancia, o sea, teniendo en consideración la importancia que tienen. Eso, para que lo vean, ¿ya? Hay muchas veces que esto no llega a la luz o que me dicen, no sé, oye, yo he estado con comités que han estado hasta con más de 3 años y después llaman a asamblea y no pasa nada. Bueno, han tenido la suerte de que por un lado el banco se ha quedado dormido y que por otra parte no tienen ningún copropietario de que está ahí mosqueando. Eso es la realidad. Porque Es el que día hay bancos que ahora se están interiorizando, pero antes no tenían ni idea. recién ahora, pues sí, pues sí, esto es algo nuevo, entre comillas, de las facultades bancarias de la ley de copropiedad, que antes los bancos se dormían, pero hoy en día ya conocen bien bastante mejor la ley de copropiedad y saben los términos de los plazos y todo. Hay veces que incluso me ha tocado revisar actas de asamblea eh, donde se designa comité, donde se le dan facultades bancarias y faltan facultades bancarias. O sea, me ha tocado ver actas así. Y tenemos que la solución ahí, porque la solución siempre hay una que es clara que no lo sabemos los que nos dedicamos a esto, es dejar al final un artículo que se pueden hacer modificaciones al acta o hacer anexos o corregir defectos, etcétera. Por lo general, las administraciones, los comités no agregan cuando trabajan sin abogados, no agregan ese artículo al final, no agregan esas palabritas. Entonces, como no lo agregan, después ocurre cualquier problema con el acta y el notario te va a decir, no, no se puede, tiene que hacerme una nueva asamblea. Y se acabó. Y hasta ahí llegamos. Vamos a tener que hacer una nueva asamblea solamente para darle las facultades correspondientes al comité. Yo sé que es un poquito irrisorio la situación, pero realmente es así. Y da lo mismo con que uno vaya al banco y le llore y oculte. No, da lo mismo, te van a decir, da por asamblea. O corrige el acta. No puedo corregir el acta porque no dejé ese artículo, esa situación. Es una asamblea. Sí, sí, me he enterado mucho de esa situación con el banco en los últimos meses, desde fines del año pasado hasta ahora. Sí, mucho, como te digo, a mí nosotros han llegado 5 ya solamente con facultades bancarias, problemas con facultades bancarias. Es el gran tema. Bueno, Eso, buen dato el que nos diste. A estar atento al periodo de los comités, además de todo. además de todo.
Ya pues, ¿alguna otra consulta? Aprovechen ahora, hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Estamos listos? Perfecto. Muchas gracias, chiquillos. Se pasaron Tomás, Lucas. Gracias a todos por participar.